Ahí está. Comenzamos entonces, semana número 9. Y el tema de hoy es el tema de trabajo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? El tema de hoy, te decía, es el tema de trabajo. Bueno, rápidamente detallamos los objetivos de la clase. Primer objetivo, comprender la definición de trabajo, sus características. Objetivo número 2, diferenciar las formas y clases de salario. Objetivo 3, reconocer las características de la población que está en edad de trabajar, la PEA. Y objetivo número 4, conocer los mecanismos de protección y conflictos laborales. Quizás uno de los objetivos que vamos a tardar un poco van a ser el segundo y el tercero, ¿sí? Y para centrarnos un poquito en ellos dos, el primero y el cuarto tenemos que entenderlo de manera rápida y breve. Así que comenzamos con el desarrollo de cada uno de estos temas que vamos a hacer. Comenzamos, ¿no? ¿Qué es el trabajo? ¿No? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué entendemos por trabajo? Los neoclásicos, ellos tienen una definición de lo que es trabajo. Ellos te dicen, pues, que es la acción, es la actividad que desarrollan los seres humanos para poder generar bienes y servicios. Y está incluido tanto el esfuerzo físico como el esfuerzo mental de quienes laboran en una economía. Entendemos nosotros que hay actividades que demandan mucho más esfuerzo físico, como por ejemplo la de un obrero, como por ejemplo el que limpia las avenidas, como por ejemplo el que realiza pues la parte de la pesca. Pero también hay actividades de esfuerzo mental, como la de un cajero, como por ejemplo la de tu docente, como por ejemplo la de un ingeniero, ¿no? Como la de un administrador. Entonces, cualquiera de las actividades terminan siendo trabajo, ¿no? Ya sea que el esfuerzo que tengas que realizar sea primordialmente físico y quizás haya mental, pero en menor medida, o quizás primordialmente sea mental y quizás también haya físico, pero sea en menor medida. Entonces, todas estas acciones, y ojo, céntrate mucho, para el neoclásico, la acción es el trabajo, ¿sí? Seguimos. La retribución, el salario. Y es que según el neoclásico, el salario tiene que ver un tanto con el hecho de pagarte de acuerdo a tu productividad. Entonces, si eres más productivo en la empresa, yo te pago mucho más. Si eres menos productivo, yo te pago mucho menos, porque la idea es pagarte según lo que tú contribuyes. Entonces, bajo ese sentido, se entiende y hay una lógica de que el ingeniero siempre gane más que el obrero. Uno dice, profe, pero el que se cansa más es el obrero. Pero bajo el concepto neoclásico, el ingeniero es más productivo. Un ingeniero siempre va a ser mucho más productivo por el despliegue mental que hace, por la planificación del proyecto o por las estrategias, ¿no? que él pueda plantear en la empresa, mientras que el obrero es mucho más la práctica, ¿no? El desarrollo físico de esa planificación. Entonces el obrero es menos productivo, el ingeniero es más. Se entiende por qué él debe ganar más, bajo concepto neoclásico. Como siempre, en temas de capital, de trabajo, tanto los neoclásicos van a tener pues que contradecir a lo dicho por los socialistas. Y es que los socialistas, ellos plantean que el trabajo, en realidad, primero que nada, ellos no hablan de trabajo. Ellos hablan de un concepto llamado fuerza de trabajo. Es que si tú te centras que el trabajo es la acción, que como lo plantean los neoclásicos, tiene lógica que te paguen según la productividad. Pero si te centras en el concepto de fuerza de trabajo, que es lo que plantean los socialistas, esa lógica no queda tan clara. Mira, que la fuerza de trabajo, según concepto socialista, la fuerza de trabajo viene a ser la capacidad, tanto física como mental, que posee el trabajador. Y que según el socialista, esta capacidad física y mental es una mercancía. Profe, ¿por qué es una mercancía? Porque nosotros
tenemos que vendérsela al empresario. Esto ya lo vimos la clase pasada un poco, en capital variable. Según el socialista, como no somos dueños de los medios de producción, ¿no? Los medios de producción están en manos de privados, entonces nosotros tenemos que ofrecer, vender nuestra mano, nuestra fuerza de trabajo. Y llegaremos a tales aspectos, ¿no? El aspecto de un obrero, de un ingeniero, que tranquilamente, imagínate, construyan el edificio más grande del país, ¿no? El edificio más grande en Lima, quien va a sacar más pecho todavía va a ser el ingeniero, y él va a decir, mira, ese edificio yo lo hice, ¿no? Y tú lo has hecho, sí, está bien bonito, sí, es el más grande del país, yo lo hice. Y la pregunta, ¿no? Hay un centro comercial ahí, todo, sí, todo bien bonito. La pregunta del millón, ¿y es tuyo? No, no es mío, ¿no? Entonces, eh, la crítica pues, socialista está al hecho de que todos, cada uno de nosotros, vendemos nuestra fuerza de trabajo en la creación de riqueza que finalmente se nos paga solo una parte de ello, ¿no? Que del tiempo real que hemos participado en la producción solamente se nos paga una parte de ello. Y ahí pues se surge el concepto de la plusvalía, ¿no? La otra parte se la apropia el el capitalista, porque en realidad se está apropiando de horas de fuerza de trabajo que nosotros deberíamos percibir, ¿no? Pero esto ya lo vimos en la clase pasada. Por eso es que yo te digo, bajo el concepto o la mirada de fuerza de trabajo, en realidad, pues, toda capacidad física y mental tienen un valor muy importante. No hay uno que sea mucho más que otro, se complementan, pero finalmente cualquiera de los dos, sea más físico, sea más mental, recibas más o recibas menos, eh, solamente se te entrega una parte. Esto lo vimos, te repito, en la clase anterior. Luego también ya estrellado, porque ya hemos dicho, ¿no? Estamos retrocediendo, hemos hablado de los neoclásicos, hemos hablado de los socialistas y ahora retrocedemos hasta los clásicos, ¿no? Ya estrellado decir pues que el trabajo es un factor clásico, es originario porque es propio del hombre, es activo porque es el que transforma y es determinante porque establece las formas, ¿no? A pesar de las adversidades, él determina las formas en cómo se va a producir. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. Y esto también, ¿no? Seguimos retrocediendo, mira, estamos yendo de neoclásico, que es lo más reciente, a socialista, y seguimos en clásico. Si hablamos de lo clásico, sabemos que Adam Smith escribe una obra llamada La riqueza de las naciones. Para él lo más importante es la producción, sea cual sea de cualquier bien. Pero para producir más es necesario, porque la fuente de riqueza para él es el trabajo, es necesario dividir el trabajo. En otras palabras, especializar a los trabajadores. Cuando yo divido el trabajo, genero pues un efecto de que cada persona haga una actividad de acuerdo a su fuerza física, de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a sus conocimientos, y así no hace todo el proceso productivo, hace una parte de él, pero es de forma especializada, haciendo que incremente su productividad y esto se traslade en más producción. Creo que esto ya lo hemos visto en la primera clase, no sé si te acuerdas, cuando de pronto decíamos, oye, ¿por qué en una empresa, cuando yo tenía un trabajador, él hacía 10, cuando otros hacen 30? Y la respuesta tenía que ver, ¿por qué dos no hacen 20? ¿Por qué no tres hacen 30? ¿Por qué más bien dos hacían 30, tres hacían 70? ¿No? ¿Por qué? Por la división del trabajo. Cuando se reparten tareas y se dividen todo, entonces se vuelven más especialistas incrementando la producción. Y esto sabemos que se lo debemos pues al señor Adam Smith, ¿no? La finalidad pues es incrementar la productividad o eficiencia del trabajador, mejoramiento de las máquinas y los nuevos inventos también, ¿eh? Sí, eso también es parte de la división del trabajo. Por eso es que en una empresa observamos que para una producción, en las empresas más grandes que se organizan mucho mejor, vemos que para la producción de ciertos bienes hay especialistas, ¿no? Uno es gerente, otro es recursos humanos, otro es el ingeniero, otro es el operario de máquinas, otro es el operario de producción, otro es el que embala, ¿no? Otro es el que reparte, etc. Observamos que dentro de una misma empresa este trabajo está dividido.
hasta aquí, muchachos. Este primer PPT, ¿todo claro, por favor? Confirma a través del chat. Lo que hemos estado temprano, claro, también, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Todo bien, me dicen. Listo, vamos, seguimos. Por tiempo no se va a poder mucho, por eso yo consulto qué partes específicas, Astrid. ¿Qué parte específica, Astrid? Porque el tiempo es lo que vamos a tener en contra. Y recordemos que la clase está siendo grabada. Eso también es un factor. La división del trabajo, ya eso sí lo hemos visto pues en varias clases. La primera y en la que hicimos, hay otra clase más en la que tocamos división del trabajo, que lo hemos explicado, ¿no? Adam Smith te dice, oye, dentro de un trabajo, no todos van a hacer la misma tarea, ¿no? En producción mismo, no todos van a hacer una misma tarea, pues, ¿no? La tarea se debe dividir, se debe repartir, haciendo que cada trabajador haga, pues, una parte del todo, no el todo, una parte del todo, y cuando divides el trabajo, ¿qué consigues? Especialistas, ¿no? Personas que van a ser especialistas. ¿Cuál es la finalidad? Que incrementen su productividad, se puedan mejorar las máquinas y se puedan aprovechar los nuevos inventos. Esa es la finalidad de la división del trabajo. Ahora, claro, que a lo que dice Adam Smith de la división del trabajo, Adam Smith siempre te habla de la división del trabajo, pero en una empresa, ¿no? Es por eso que algunos le ponen división técnica del trabajo. Sin embargo, algo que nosotros sabemos es que el ser humano, de manera muy natural, ya hace división del trabajo. ¿Te acuerdas? En la historia aparecen primero los agricultores y los ganaderos, ¿no? Antes todos hacían todo, ahora aparece la división de agricultores, ganaderos y comerciantes, ¿no? Luego aparecen los artesanos y van surgiendo cada vez más hasta el día de hoy, pues tener gente que se especializa en diversas actividades, ¿no? Esto es curioso. Ahora sí, mira, vamos con las características. Características del trabajo. El trabajo, muchachos, algo que tenemos que decir del trabajo es que el trabajo implica un esfuerzo e implica un desgaste. Toda actividad, sea físico o mental, implica un esfuerzo. Por lo tanto, habrá un cansancio. Es consciente, el trabajo solamente lo realiza la especie humana. Algunos dirán, profe, la hormiguita trabaja, la abeja trabaja ya. Algo que debes tener en cuenta es que estas especies no trabajan en sí, hacen actividades de instinto. En cambio, el ser humano es el único que administra sus recursos, que ejerce una acción con intencionalidad de generarse bienes y servicios que sean para su sociedad y administrando sus recursos para el futuro. Es penoso, sí, es penoso. Profe, ¿por qué es penoso? Causa fatiga. O sea, todo trabajo cualquiera que veas va a causar pues, fatiga, cansancio. Cualquiera. Profe, ¿qué más? A veces implica estar alejado de la familia y en algunos casos implica riesgos, ¿no? Creo que sabemos, sobre todo los de actividad física, implica riesgos. Aunque habrán otros, como por ejemplo el de los doctores hoy en día, implica el riesgo de contagiarse COVID, pero también implica riesgo, pues, aquella labor de los que pintan ventanas en edificios, ¿no? Mi sorpresa, los que pintan ventanas, los que pintan o los que limpian ventanas, ¿no? Se sujetan en unas barandas, ¿no? Y ellos mismos suben las cuerdas. Es bien peligroso, ¿no? Estás ahí prácticamente al aire. Entonces implica un riesgo. Profe, ¿qué más? El trabajo también pues implica responsabilidad, por eso todo eso es penoso, ¿no? Hay estrés de por medio. Profe, implica responsabilidad, claro. Si eres un ingeniero no vas a hacer un puente y luego digas, no, el puente no se cayó, se desplomó. No, pues no, imagínate que hubiesen habido autos ahí, hubiera sido terrible, ¿no? La vida de muchas personas. Transforma la naturaleza y el hombre. Claro, el trabajo cambia, ¿no? Cambia la naturaleza. Imagínate cómo era la sociedad antes y cómo estaba pues la naturaleza de hace 100, 200, 500, 1000, ¿no? 2000 años y cómo la naturaleza ha cambiado al día de hoy
por el trabajo humano, ¿no? El trabajo humano transforma esa naturaleza en bienes y servicios. Y muchos lugares han tenido que convertirse en grandes ciudades, en industrias. Entonces, sin duda alguna, el hombre transforma la naturaleza, pero también transforma al mismo ser humano. El ser humano que trabaja, muchachos, y que se gana la vida trabajando, es una persona digna de la sociedad. ¿Por qué? Porque contribuye al desarrollo social. Profe, no le creo. El señor Federico Engels tiene una obra que se llama El proceso de transformación, perdón, el papel del trabajo en la transformación de mono-hombre, ¿no? El papel del trabajo en la transformación de mono-hombre. Y él te habla de lo importante que fue en este caso, pues el desarrollo del trabajo por el ser humano para que el propio hombre se pueda desarrollar y ser lo que es hoy en día. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Entendemos pues que el trabajo ha modificado las vivencias del ser humano. Es el trabajo el que ha permitido que tu sociedad de esclavista, feudalista y de feudalista, inicios de capital y de inicios de capital a lo que tienes hoy en día, ha sido el trabajo el que ha permitido que tu sociedad avance, mejore, sea distinta a la de épocas pasadas. Entonces el trabajo cambia al ser humano y cambia sus estilos y formas de vida. Tiene un fin económico. Sabemos pues que el trabajo en sí se realiza con un solo propósito: generar bienes y servicios que satisfazcan necesidades. Esto es claro, ¿no? Profe, ¿qué más? Toda persona trabaja para obtener ingresos y así poder cubrir sus necesidades. O sea, en el fondo, el trabajo que desarrollan todas las personas es para garantizar su satisfacción de necesidades. Pregunta, ¿hasta aquí todo bien? Por favor, ¿todo bien? ¿Todo claro? Son solamente 5 características que hemos colocado. ¿Todo bien? Todo claro, me dicen. Ya, seguimos. Por el tiempo es cortito. Lo que pasa es que las otras especies no es intención de trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo no veo pues que de pronto otras especies digan, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta actividad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Que las abejas digan, ¿sabes qué? Vamos a llevar polen y lo vamos a administrar de forma eficiente. Porque si gastamos el día de hoy toda la miel, si gastamos el día de hoy todo el polen, nos vamos a extinguir en el futuro. No, ellas simplemente devoran la naturaleza, ¿no? Es igual que un mono, ¿no? Un mono no se pone a pensar, mira, quedan 5 plátanos, somos 20 monos, ¿sabes qué? Vamos a esperar que haya más plátanos, vamos a consumir responsablemente. O sea, no. En cambio, el ser humano sí. El ser humano administra lo que tiene, trata de sacarle el mayor provecho, tiene que economizar, ¿no? Entonces, dentro de las acciones del trabajo decimos que es una acción consciente, porque el trabajo propiamente dicho, que es parte de todo un conjunto de actividades económicas, eso solamente lo puede realizar el ser humano. Pero que las demás especies, aunque algunos dicen, oye, trabajan o no, en realidad son instintos nada más, ¿no? Sus instintos le dicen qué es lo que deben hacer para poder subsistir, pero no con una acción consciente, sino intuitiva. A ver, seguimos. Bueno, esta parte, ¿no? Te dije que el segundo capítulo iba a tardar un poco más. Formas de salario. Tenemos que hacerlo rápido, ¿eh? Y yo sé que tú me vas a ayudar. Profe, ¿qué son las formas de salario? Son las formas legales, formales, en las cuales se percibe salario en nuestro país. Ojo, clase. Estamos hablando de salarios formales aquí. Por lo tanto, no me vaya a ocurrir como el día de ayer que mencioné eso y un alumno me pregunta, profe, lo que recibe un ambulante, lo que recibe una persona en informalidad, ¿cuál de estos 5 es? Ninguno, pues. Si te estoy diciendo que estos son salarios formales dentro del marco legal, entonces no puedes incluir aquí al salario del informal, ¿sí? Hago anticipo de ello para evitar preguntas que puedan ser un tanto redundantes, ¿no? Y que tengamos que volver a repetir lo mismo. Entonces, dentro del ámbito formal existe el jornal. Profe, ¿qué es el jornal? El jornal es un pago a obreros. Es un pago que normalmente se caracteriza para personas de
de despliegue de esfuerzo físico. Es decir, el que recibe un jornal normalmente tiene que ser, bueno, el jornal sí o sí es una persona que me va a trabajar dándome esfuerzo físico. Profe, este ejemplo, los obreros de construcción, en el sector pesquero, en algunas empresas agrícolas, en algunas minas, en algunas minas, ¿no? En algún sector minero, se trabaja con jornal. Profe, ¿cómo es esto del jornal? A ver, explíqueme. Te explico, mira, imagínate que yo soy un contratista, ¿no? Hago, pues, en este caso, construcción, tengo mi personal, pero tú sabes que construcción no hay siempre. Como no hay siempre, sale por obras. De pronto me dicen, oye, para hacer esta obra, ¿cuántos obreros requieres? Yo voy a contratarme 20 obreros. Con 20 obreros hacemos esta obra en 12 semanas. Y firmamos el contrato. Entonces ahora yo tengo que buscar mis 20 obreros. Entonces paso la voz a los obreros y les digo, mira, te voy a pagar 20 jornales. ¿Qué significa? Perdón, 12 jornales. ¿Qué significa? Que cada vez que trabajes 48 horas, porque la mayor parte de jornales es semanal, cada vez que me despliegues trabajo de 48 horas, lo más común es que domingo quedas libre, pasan las 48 horas de trabajo y yo te pago un jornal, ¿no? Pasan otras 48 y te vuelvo a pagar un segundo jornal. Así hasta completar los 12 jornales que hemos acordado. En el rubro pesquero, por ejemplo, la mayor parte de jornales es por día, ¿no? Oye, vamos al altamar. Oye, ¿qué me vas a pagar? Te voy a contratar por 3 jornales, ¿no? 3 jornales. Y se entiende que cada jornal ahí dura 8 horas. Terminan 8 horas, te pago. Termina el segundo día 8 horas, te vuelvo a pagar. Tercer día 8 horas, te vuelvo a pagar. Entonces, el jornal puede ser por día, ¿no? Se te paga cada vez que se cumplan 8 horas, o puede ser por semana, donde te pago cada vez que se cumplen 48 horas a la semana. Pero ese es el famoso jornal. Pregunta, clase. ¿Todo bien con el jornal? Y se entiende que son actividades físicas, se entiende que aquí hay un esfuerzo físico el que se vende, o un esfuerzo físico el que se despliega. Por favor, a través del chat. Todo bien, me dicen. Listo. Ahora vamos con el sueldo y honorario. Profe, ¿por qué? El sueldo y el honorario se parecen un poco. Aquí hay trabajadores que pueden hacer actividad física, sí, sí la hay. En mínimo, pero sí existen, sí existen. Pero concreto, muchachos, ¿sabes qué predomina en sueldo y honorario? En sueldo y honorario lo que predomina son personas que despliegan actividad mental, ¿no? Ahora, algunos dicen, oye, por si acaso el sueldo son las personas, pues, llamadas empleados, mientras que el honorario principalmente son profesionales independientes. Eso es muy genérico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, profe? Porque mira, acá te ponen un ejemplo, un contador, pero un contador puede recibir un sueldo o puede recibir un honorario. Profe, ¿cuál es más contundente para diferenciar un sueldo de un honorario? La dependencia con el empleador o la dependencia con la empresa. Un ejemplo, ¿quién recibe sueldo? Ya, al llamado empleado. ¿Quién recibe sueldo? Recibe sueldo aquellos trabajadores a los que le llamas dependientes. El trabajador dependiente puede trabajar tanto para el Estado como para el sector privado, eh, pero firma un contrato y se encuentra dentro de planilla, dentro de planilla. Profe, ¿qué significa estar dentro de planilla? Que eres parte de algunos costos fijos de la empresa, donde la empresa pues te va a tener que cumplir con algunos beneficios, como por ejemplo vacaciones pagadas, ¿no? La empresa te tiene que dar 15 sueldos y uno solo trabaja 11. Profe, ¿cómo que 15 sueldos y uno trabaja 11? Claro, es que son 11 sueldos por trabajar, un sueldo por vacaciones, 2 sueldos más por gratificaciones que se pagan en julio y en diciembre, claro, julio y diciembre, y un decimoquinto llamado CTS, ¿no? Compensación de tiempos y servicios, que la mitad se paga en mayo y la otra mitad se está pagando en quincena de noviembre. Entonces, todo ello comprende los beneficios de ese trabajador. Tiene un seguro social, ¿no? Cuando él está mal o cuando él tiene algún problema de salud,
hay un seguro que lo paga la empresa. En e-salud son atendidos, ¿no? En e-salud principalmente son atendidos estos trabajadores. Entonces, lo que reciben ellos, que al final a cada trabajador como comprobante de que se le esté pagando, se le entrega una boleta de pago, lo que reciben ellos se llama sueldo. Eso es un sueldo. Profe, ejemplos, podemos tener, ¿no? El cajero de una empresa, ¿no? En un banco hay un cajero, el cajero trabaja todos los días, ya, él recibe sueldo. Podemos tener el administrador de una empresa, ¿no? Todos los días trabaja para esa empresa, sueldo. Puedo tener a los médicos de los hospitales nacionales de hoy en día, ¿no? Los médicos que han sido contratados por el mismo Estado, ya, ellos también perciben un sueldo. Y vuelvo a repetir, sueldo será todos aquellos que tengan una relación, un vínculo de trabajador dependiente con la empresa. También se les llama secas empleados. Profe, ¿y el honorario? Ya, el honorario lo realizan trabajadores independientes, no guardan vínculo con la empresa, son contratados para una actividad específica, cumplen la actividad específica y se desligan de la empresa. O sea, cumplen el contrato por el cual se les ha contratado de manera específica y automáticamente se desligan de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre a mí, un contador, de pronto una empresa le dice, el contador pone ahí su letrero, ¿no? Se sacan cuentas, ¿no? O el mismo contador, ¿no? Observa algunos comunicados por parte de la empresa de que alguna requiere contadores así de forma muy temporal, muy específica. Entonces el contador ofrece sus servicios a esta empresa y sabe que no hay un vínculo de dependencia con la empresa. De repente puede que se sujete temporalmente algunas horas, ¿no? Tiene que responder algunas horas, o probablemente el contador sepa que tiene que regirse a algunos acuerdos, pero finalmente, pues muchachos, el contador no va a tener vacaciones, no va a tener CTS, no va a tener un seguro, porque una vez culminada la actividad para la cual fue específicamente contratado, se desliga de la empresa. En realidad ni siquiera se desliga, nunca estuvo ligado. Simplemente contrato, haces esta actividad, se te remunera, el contador tiene que entregar, como trabajador, tiene que entregar un recibo por honorarios y se acabó. Esa es la actividad del trabajador independiente. Para que lo notes, te voy a plantear un ejemplo, ¿sí? Sí, hay contadores que reciben sueldos, hay contadores que reciben honorarios, hay psicólogos que reciben sueldo, hay psicólogos que reciben honorarios, y va a haber de todo, ¿no? Va a haber de todo. Normalmente el Estado te dice, si es que la actividad que realiza la persona es permanente, ¿no? No haciendo lo siguiente, ¿no? ¿Qué vivo eres, no? Y de pronto contrato una persona 3 meses, recibe honorario, luego lo saco, contrato otro 3 meses, otro honorario, saco, otro 3 honorarios, saco otro 3 honorarios. No, pues, si se observa que la actividad es permanente durante todo el año, el Estado te dice, oye, empresa, esa persona tiene que estar en planilla, esa persona tiene que recibir beneficios sociales, no seas vivo. Y para eso aparece SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. A ver, te lo dejo ahí anotado. La SUNAFIL, ¿no? Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la cual verificará que los honorarios estén siendo bien utilizados. Un ejemplo, vamos con el caso de la academia. Tu auxiliar, tú sabes que tu auxiliar trabaja aquí no solamente este mes, sino todo el año, tiene un horario de ingreso, un horario de salida, ¿no? De 8 a 1, a 2, ¿no? Creo que hacen informes, 3, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿no? Y es una actividad contemplada en el rubro academia durante todo el año. Entonces, tu auxiliar, ¿qué percibirá? ¿Un sueldo o un honorario? ¿Cómo se llama el salario de tu auxiliar? ¿Sueldo o honorario? No es jornal, ¿no? Porque no es actividad física, ¿no? Es una actividad mental la que despliega tu auxiliar. ¿Pero qué es? ¿Sueldo o un honorario? Sueldo, pues, ¿no? Al ojo, ¿no? Tu auxiliar percibe un sueldo. Pero frente a un sueldo, claro, es una persona que tiene vacaciones pagadas, tiene gratificaciones, tiene CTS,
hay un vínculo de dependencia con la empresa. Si tu auxiliar por algún momento se siente mal el día de hoy, falta y se atiende en un seguro de salud. Entonces tienes ciertos beneficios como trabajador. Es sueldo, ¿no? Ya, a ver, usted mismo respóndame ya. Tu profe, tus profes, tus diferentes profes, que lo vas a ver a lo largo del año y que en un mes determinado nada más no los ves porque están de vacaciones, ¿no? Habla, ¿qué pasa con tu profe? ¿Qué recibe tu profe? ¿Sueldo o honorario? Sueldo, pues, ¿no? También al ojo, ¿no? Es sueldo, ¿no? Profe, entonces usted y el auxiliar son empleados, claro, somos empleados, pues, somos empleados de la Academia Aduni, ¿no? Somos empleados de esta institución. Profe, y en el caso de honorario, ¿cómo sería? Ya, imagínate que de pronto la academia, de manera muy eventual, ¿no? De pronto, para esta semana que viene, de lunes a sábado, y todos los días de 4 a 5, está contratando a un conferencista, ¿no? ¿Para qué? Un conferencista que es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es un destacado médico, ¿no? que está enfrentando esto de la pandemia y se le contrata para que pueda orientar a los alumnos tanto en charla médica como en vocación de la misma carrera, ¿no? Medicina humana. Sabemos que en casi todas las aulas de Manuel San Marcos hay gente que postula medicina humana. Entonces te sirve tanto para los tips que te pueda dar como para el consejo de cómo postular, ¿no? Y cómo es la vida universitaria. Pero pregunta clase, este conferencista que solamente va a cumplir un rol de 4 a 5, de lunes a viernes, culminado ello, ese conferencista ya no más, ¿no? Porque la academia no va a tener un conferencista que va a dar conferencias todo el año, ¿no? Solamente para estas actividades específicas, de lunes al sábado y de 4 a 5. Cumple su servicio y se le remunera por esa actividad. ¿Qué recibe el conferencista? ¿Te das cuenta? No es difícil distinguirlos, no es complicado diferenciarlos. Recibe un honorario. ¿Por qué? Porque no es una actividad permanente que vaya a tener la academia y que por lo tanto tenga que tener a esta persona todo el año. Recibe un honorario. Profe, otro ejemplo de honorario. Ya, de pronto, ¿no? Se me ocurre que yo tengo una empresa, ¿no? Tengo mi personal de mantenimiento, tengo mi personal administrativo, pero yo no tengo plomeros, pues. ¿Por qué tendría plomeros? El plomero me arregla caños. ¿Para qué tendría un plomero si todos los días no hay que arreglar caños, ¿no? Pero en un determinado mes yo programo el mantenimiento de estas tuberías, de estos caños, yo programo ello. Y tengo que específicamente para esos 10 días, 5 días, contratar un plomero que haga servicio a mi empresa. Habla, ¿qué le voy a tener que pagar a ese plomero? O si se malograran los caños, urgente, ¿no? Tengo que llamar a un plomero a que arregle. Honorario, pues, honorario. En cambio, el que pasa trapo todos los días, o el que maneja la aspiradora, o el que está sacando las cuentas, o el gerente, ¿no? Todos ellos son sueldo, pues, porque ellos están todos los días en la empresa. Entonces, ahí tienes una diferencia, ¿no? Entre sueldo y honorario. Profe, ¿hay contadores que reciben sueldo? Sí, contadores que firman un contrato y trabajan exclusivamente para una empresa. Y hay contadores que ofrecen sus servicios de manera independiente. Ventajas, desventajas, rápido, para que eso te quede claro a ti, porque algunos dicen, profe, ¿qué conviene más? Ya, rápido. Ventajas, desventajas. La ventaja del que recibe sueldo, los beneficios sociales. Tienes vacaciones, tienes gratificación, tienes ETS, tienes un seguro social. Eso es una ventaja tremenda del sueldo. Y por lógica, es la desventaja del que hace honorario, porque el que hace honorario no tiene estos beneficios, ¿no? Entonces ahí hay un punto para los de sueldo. Profe, desventaja para el sueldo y que es una ventaja para el honorario. La desventaja del que recibe sueldo es que tu salario es fijo y su incremento o su variación depende del empresario. Eh, si de pronto a una persona, ¿no? Vamos a imaginar a un cajero, se le pagan 1.800 soles, bueno, para que esta persona pueda ganar mucho más, depende no de que él haga mejor o mal su función, depende del empresario. De pronto el empresario dice, mira, va a haber un aumento, ya no ganas 1.800, ahora ganas 1.900, ¿no? O de repente, ¿no? ¿Sabes qué? No hay aumento, ¿no? Todos permanecemos con el mismo monto al siguiente año.
Entonces, prácticamente tu sueldo queda congelado en el tiempo que hagas. Trabajes mucho mejor o no trabajes tan bien. Bueno, si no trabajas tan bien, eres causal de despido, pero si trabajas bien, o mucho mejor, todavía te exiges más, no significa que el otro año te vayan a aumentar, ¿no? Ese es el caso del sueldo. Profe, y el de honorario, dependiendo de su actividad, por ejemplo, un contador puede tranquilamente sacar la cuenta de 3, 4 empresas, 5 empresas, depende de cómo se organice, cómo cuadre, y puede ganar mucho más, ¿no? Hay contadores que con sueldo pueden tranquilamente ganar pues 1.500, pero por honorarios, trabajando y menos días todavía, porque les cobran por sacar cuenta a las empresas, tranquilamente se enganchan 6 empresas, a cada uno le cobran 500 y están ganando 3.000, ¿no? O pueden cobrar mucho más, 700, y estás ganando ya pues 3.500, 4.000 soles mensuales. Y sin trabajar todos los días del mes, ¿no? Dependiendo también cómo es que se desempeñen en sus actividades. Entonces, el de honorario dice, yo no necesito una CTS, una gratificación, vacaciones, porque yo mismo me las pago, ¿no? Yo mismo me las puedo pagar debido a que no hay fronteras cuando yo percibo ese ingreso. Esa es la diferencia entre uno y otro. Profe, ¿cuál conviene más? Depende, pues, la actividad que realices y qué tan conocido seas. Por eso decimos, ¿no? Dependiendo. A ver, vuelvo a repetir, ¿no? Sueldo, si hay un trabajo de dependencia, si tienes un trabajo donde eres dependiente, y honorario, si tú mismo ofreces tu actividad de forma específica a las empresas. Yo trato de evitar ya repetir los conceptos, porque si no, vamos a encerrarnos en estos dos. Pero a ver, uno más. Mira, cantante, ya, es un cantante, ¿ah? Y tú me dices que va a recibir el cantante. Pero yo te pregunto, si yo te digo así, oye, tal persona es un cantante, ¿puedes definir si es sueldo o honorario? ¿O tiene que haber un contexto en la pregunta? Claro, por ejemplo, algunos ya me están respondiendo, me dicen, profe, honorario, profe, no sueldo. Oye, pero yo no te doy el contexto. A ver, mira, yo te pongo, oye, ¿sabes qué? Mira, Paul Rivera, tu profe de economía, es un cantante del grupo Yaipen. Ha firmado un contrato, él tiene vacaciones, tiene un seguro, tiene gratificaciones, y solamente puede tocar para Grupo Yaipen, nada más, ¿ah? No puede tocar para Grupo 5, no puede tocar para Armonía, no puede tocar para Aguamarina, no, solamente Hermanos Yaipen. Pregunta, ¿qué recibe ese cantante? Sueldo. Ahora, imagínate, ¿no? Tu profe no ha firmado un contrato. Tu profe ha ganado el concurso La Voz, ha ganado el concurso Yo Soy, y bueno, cada vez que un colegio, una empresa, una entidad, ¿no? Un alcalde quiere hacer un evento, contrata sus servicios para que haga ese evento. Y toque y amenice. Habla, ¿qué va a recibir tu profe? Un honorario. Entonces, ¿te das cuenta? Por ahí alguien me dice, profe, si yo acabo esta carrera, bueno, depende cómo te desenvuelvas. Firmas un contrato con una empresa y ya no trabajas para otra, o en tu tiempo libre solo podrías firmar otro contrato, es sueldo, pues. En cambio, realizas tu actividad de forma independiente, tú mismo ofreces, te haces cherry, tú mismo vas y estás vendiendo tu actividad y sabes que solo dura el tiempo en que cumplas la actividad, un horario. Pregunta ahora sí, clase. ¿Queda claro la diferencia entre uno y otro? Se requiere un contexto. No puedes decir a seca sueldo u honorario. Sí, ¿no es cierto? Listo, muy bien. La teoría dice una cosa, pero otra cosa es la práctica, y la práctica es lo que te van a preguntar. Emolumento y dieta también se parecen. Profe, ¿por qué? Porque ambos son de ciertos funcionarios públicos. Ahora, entender, por favor, clase, entender qué es funcionario público y qué es un trabajador público. Mira, un funcionario público, por ejemplo, el presidente, el regidor, el director del BCR, el presidente del BCR, los ministros, ¿no? Todos ellos son funcionarios. ¿Por qué, profe, entender esa diferencia? Porque por ahí alguien dice, profe, mi papá trabaja para el Estado, ¿no? Es policía, es maestro, es tengo un conocido, profe, que trabaja limpiando la calle, ¿no? ¿Ellos también son funcionarios? No, 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 no. Ellos son trabajadores públicos. En otras palabras, ellos son empleados públicos. ¿Qué recibe un empleado? Sueldo. El empleado recibe sueldo. Entonces, por ahí descarta que es un trabajador público. Seguimos con funcionarios.
Dentro de los funcionarios, aquellos altos funcionarios, los altos funcionarios, profe, ¿qué reciben? Emolumento. Los altos funcionarios públicos reciben emolumento. Profe, ¿por qué se le llama emolumento? Porque es un trabajo, perdón, es un pago, es un salario para las personas, ¿no? Es muy parecido a sueldo, ¿eh? Incluye vacaciones, CTS, es igualito a sueldo, igualito, idéntico. Profe, ¿qué lo hace diferente? Lo que lo hace diferente es que por reglas del Estado, este emolumento está fijado en altos montos. Un ejemplo, presidente de la República, es un alto funcionario público, ya dice la norma que él no va a ganar pues mínimo 930, no, ya está su precio tasado, y su precio tasado es ganar, en este caso, 16.500 soles. Eso es lo que gana el presidente, ¿no? 16.500 soles. Congresista de la República, ya está tasado que él va a ganar 15.600 soles mensuales, ¿ah? Ministro de Estado puede ganar entre 28.000 a 35.000 soles mensuales, ¿no? Jefes supremos, o por ejemplo, la autoridad que más ganó el año pasado, ¿no? José Luis Lecaros, ganó el año pasado, déjame acordarme, 45.700 soles, ¿no? Mensuales, 45.700 soles. Ese es el caso de los que reciben emolumentos. Profe, ¿por qué es tan alto? ¿Por qué es tan elevado? Bueno, la teoría dice que es para evitar que caigan en corrupción, muchachos, ¿no? Es para evitar que sean corruptos, ¿no? De esa manera, ganando muy alto, evitaremos que sean corruptos. Profe, eso parece chiste. Bueno, sí, pues, ¿no? Es curioso porque no hemos visto que eso haga que la corrupción haya reducido, pero lo que sí podemos decir, ¿no? Y si es contundente, es que reduciendo el emolumento, no vas a hacer que dejen de ser corruptos, ¿no? Claro, muy bien, Sebastián nos dice, profe, y aún así algunos dicen que no les alcanza, ¿no? No sé si te acuerdas de una congresista que dijo que su emolumento no le alcanzaba, ¿no? Era una chihuanada, ¿no? Ahí está Chihuahua, pues Leila, ¿no? Leila Chihuahua. 15.600 no alcanza para nada, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, yo te digo, reduciéndolo, no vas a conseguir, muchachos, no vas a conseguir que de pronto, no se consigue que de pronto el trabajador, eh, bueno, el funcionario público deje de ser corrupto. Porque yo quiero que tú entiendas lo siguiente, ¿ya? Y ahí respondo dos preguntas en uno. Primero que nada, imagínate que tú quieres servir a tu país, tú quieres ser congresista, ya, pero tú lo quieres hacer de la mejor de las intenciones. Y te dicen que el pago de congresista, ¿no? como ahora sale muy populista esta medida, te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres servir a tu país? Perfecto, 9.30. A ver, gana el salario mínimo, pues. Demuestra que quieres servir a tu país. Pregunta, ¿tienes familia? ¿No? ¿Tienes proyectos? En el sector privado te pagarían mucho más. ¿Irías a servir al Estado? Por más buena intención que tengas, ¿irías a servirlo por 930 soles? O sea, ¿dejarías de hacer todo solo por servir a tu patria? O sea, aparte encima te hace inmolar para servir a tu patria. No, pues no. Es más, si alguien por ahí dice, profe, no, así vamos a ver quiénes de corazón quieren servir a la patria. ¿Tú crees que los corruptos van a dejar de postular al Congreso, que es más un poder político, porque el salario es menos? Oye, si el salario es menos, si es 9.30, con más razón voy a postular al Congreso y con más razón será justificable que haga corrupción. ¿Por qué con más razón va a ser justificable? Porque bueno, pues si me estás pagando poco, entiéndeme, ¿no? Yo también tengo necesidades. En cambio, que sea alto hace que pues esto sea curioso, que sea risible, que hayan autoridades que hagan corrupción, ¿no? Y por eso es que se les debe juzgar con todo el peso de la ley, porque ellos ganan bien. Si hacen corrupción, se entiende pues que es algo ambicioso y que en verdad no era por servir a la patria, porque se les paga alto justamente para tratar de servir al país. Si caen en corrupción, entonces se entiende por qué el peso de la ley les tiene que caer a ellos, ¿no? Ahora, por ahí alguien me decía, ¿no? Se percató y me decía, profe, ¿por qué un ministro gana más que el presidente, ¿no? Ministro de Estado, que es el que el presidente busca y contrata, gana mucho más que el presidente, hasta casi el doble de un presidente. ¿Por qué? Esto tiene que ver con Toledo.
La misma explicación de lo que te acabo de decir. Toledo, ¿no? Antes de Toledo existía la ley que decía que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Nadie puede ganar más que el presidente. Y pasa lo siguiente. Pasa que de pronto Toledo tiene su ministro de Economía, ¿no? Y le tiene que pagar 14.000, porque no puede pasar más del presidente. O a lo mucho ya, lo mismo que el presidente, ya gana 15.000. Profe, ¿y qué ocurre? Solamente porque tu currículum como trabajador diga ministro, imagínate más de economía todavía, solo porque diga ministro, ya te está llamando el Banco Mundial, ya te están llamando organismos internacionales, el mismo sector privado ya te quiere como trabajador y ellos están dispuestos a pagarte pues 30.000, 38.000, 40.000, 45.000 mensuales. O sea, ellos te pueden pagar esos montos. Pregunta clase, por más que si te están pagando bien, porque 15.000 no es nada despreciable, pero ponte como ministro de Economía, 15.000 soles dándote tu vida al Estado, donde te van a criticar, hay un congreso, te dicen de todo, ¿no? Algunos están de acuerdo, más recibes contras, y pudiendo trabajar en el sector privado donde todo es más tranquilo, ¿no? Hay actividades específicas, ¿no? La prensa no interviene, no hay medios de comunicación. Pregunta, ¿dónde querrías trabajar? Y encima el pago es mucho mayor, ¿no? A veces hasta el doble. ¿Dónde querrías trabajar? Habla, te quedas como ministro de Economía. No, pues, claro, adiós Perú, hola privado, como dice Carlos Alberto. Es por esa razón que dentro del gobierno de Toledo, y eso se ha mantenido hasta ahora, se rompe la norma y una forma de atraer al ministro y hacer que se quede, que no renuncie, que no se vaya, que siga cumpliendo sus funciones como país, eh, es que se le coloca esos emolumentos, ¿no? Se coloca, ¿no? Por ejemplo, que el ministro de Economía gane y sea uno de los que gane más junto con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Que bordeen los 33.000 soles, en realidad es poco, porque en el sector privado tranquilamente les pueden pagar 50.000, pero más o menos ellos saben que pueden hacer una línea de carrera en el Estado. ¿Por qué, profe, una línea de carrera? Porque el día de hoy pueden ser ministros, y si hacen muy bien sus funciones, en el futuro pueden ser congresistas, en el futuro pueden ser candidatos a la presidencia. Entonces, y con un no mal emolumento, ya pues se pueden intentar quedar en el Estado peruano. Esa es la razón, ¿no? Hay salud, economía, hay actividades específicas que son bien pagadas, ¿no? Pero no te voy a mentir si te digo que uno de los más cotizados dentro de los ministerios es el de economía, pues. Listo. Ahora vamos con dieta. Vamos con dieta. No, el que gana más hoy en día es el presidente del Poder Judicial. Hasta el anteaño pasado era Julio Velarde, presidente del BCR. Hoy en día es el presidente del Poder Judicial. Si no me equivoco, es Elvia Barrios. Me parece que su monumento es el mayor, ¿no? Actualmente hay una presidenta en el Poder Judicial, Elvia Barrios, ¿no? Para el año 2021-2022. Pero esto lo veremos en la data no la tengo, honestamente no la tengo, porque esto normalmente lo sacan en julio, cuando vienen las gratis, ahí sacan esa data. Por esa misma data se supo que todos los años sacan, por las gratificaciones, la sacan en julio. Profe, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo es lo que reciben los trabajadores del sector público. El trabajador, el empleado del sector privado recibe gratificación, que es un sueldo completo. Ya el trabajador público, el empleado público recibe un aguinaldo, que es una parte, ¿no? Es un bono de 400 soles, 500 soles. Ya, ahora vamos con la dieta. Profe, ¿y qué es la dieta? La dieta es un pago para los trabajadores, funcionarios públicos, pero que no trabajan de forma permanente. ¿Sabes cuál es su trabajo? Su trabajo es asistir a reuniones de altos funcionarios públicos, asistir a reuniones de consejo directivo, de consejo municipal, de consejo regional. Esa es su labor específica. Cada reunión que asisten implica el pago de una dieta. Te explico, por favor, mucha atención aquí. El presidente del Banco Central de Reserva, él recibe un emolumento. ¿Por qué, profe? Porque él trabaja todos los días. Él recibe emolumento. Profe, ¿él puede recibir dieta? No, en el Estado solo recibes un sueldo. Y el sueldo de este sujeto es la de emolumento. Sin embargo,
¿Qué es el presidente del BCR? El presidente del BCR es el presidente del directorio del BCR. Si hay directorio, significa que hay más directores aparte de él. Él es el presidente director, pero hay 6 directores más. Profe, y estos 6 directores no trabajan todos los días. De hecho, te digo así entre comillas que no trabajan todos los días porque tienen constantemente que estar acudiendo y viendo, aunque es voluntario, deberían estar acudiendo y viendo al BCR si es que todo va bien, pero su trabajo específico es cuando el presidente del BCR convoca reunión de consejo directivo. Cuando el presidente del BCR necesita aprobar ciertas normas en política monetaria, necesita la aprobación de la mayoría de ellos. Entonces, por ley, el presidente del BCR mínimo debe convocar a 4 reuniones de consejo directivo al mes y como máximo a 6 reuniones de consejo directivo. Cada director recibe un pago por reunión asistida. Esa es la dieta, ¿no? Profe, ¿qué es la dieta? Recibes una dieta por reunión de consejo que tú asistes. En el caso del director del BCR era de 2.500, ya debe ser un poquito más para el 2021, pero era hasta 2.500 en el 2019. ¿Qué significa? Imagínate que convocan a 4 reuniones. Si asistes a las 4 reuniones, tu pago es 10.000 soles, pues, ¿no? Porque 2.500 es cada reunión de consejo. Profe, solo asistí a uno de los 4, entonces solamente te dan una dieta de 2.500 soles. Eso es una dieta. Profe, otro ejemplo, aquí tenemos otro, mira, tenemos el ejemplo del alcalde y los regidores. Cuando uno escoge alcalde, también escoge 40 regidores. Ya, los 40 regidores, clase, los 40 regidores que son elegidos con tu alcalde, ellos igual, el regidor no trabaja todos los días, solamente trabaja cuando el alcalde por norma tiene que convocar a un consejo municipal, que mínimo deben ser 4, máximo deben ser 6 al mes. Entonces, por cada reunión de consejo municipal que asista al regidor, se le otorga una dieta. Y algo que debe quedar claro, ¿no? En esas reuniones de consejo municipal se discuten proyectos y también se discute las normas que va a emitir el municipio, las llamadas ordenanzas municipales. Una ordenanza municipal requiere de la mayoría de la aprobación de los regidores, ¿no? Como un chiqui congreso que tiene el alcalde. Y otro ejemplo más, el gobernador regional, él recibe emolumento más sus consejeros regionales. Los consejeros regionales también reciben una dieta porque se les paga por reunión de consejo regional que asistan. Pregunta, clase. Pregunta. ¿Ahí queda claro que es una dieta? Se entiende que no es un pago similar al emolumento, sino es por reunión que se asiste y que no pueden asistir todos. Son personas que ya son designadas, como el caso de los directores, o electas, como el caso del regidor y del consejero regional, ¿no? Electas porque nosotros elegimos regidores y consejeros regionales, designadas cuando es el propio presidente el que lo hace, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien, listo. Vamos al siguiente punto entonces. Vamos a clases de salario. Profe, ¿qué tenemos en clases de salario? Mucha atención. Rapidito, aquí esto es fácil, ¿eh? Tenemos el salario nominal. Profe, ¿qué es el salario nominal? Dinero. ¿Cuánto dinero te van a dar? Si yo te digo a ti, te van a dar 1.000 soles, te van a dar 100 soles, te van a dar 2.000 soles, 10.000 soles, 100.000 soles, eso es nominal. El monto numérico, la cantidad de monedas, de billetes, la cantidad de unidades monetarias que te van a otorgar, ya, eso es nominal. No es difícil distinguir el nominal, ¿no? Si alguien me dice, profe, me van a pagar $5.000, ya, eso es nominal. Es un número monetario, nominal. Ahora, el nominal nunca cambia. Profe, ¿no cambia? No, el nominal sigue siendo lo mismo. Si yo digo 100 soles en el 90 y 100 soles en el hoy 2021, 100 soles del 90 y 100 soles del 2021 es lo mismo si te centras en lo nominal. De hecho, a los trabajadores en el año 90 les pagaban 100 soles. Bueno, si a alguien le pagaban 100 soles, era como el día de hoy estar percibiendo, sin mentirte, era como estar percibiendo 1.500 soles. Pero los 100 soles de esa época, que era pues un billete
que tenía esta apariencia, que tenía Jorge Basadre, sigue siendo lo mismo hoy día, ¿no? Sigue diciendo 100 soles y sigue teniendo a Basadre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el 90 cualquiera hubiese aceptado un trabajo por recibir este billete, y el día de hoy, si yo te contrato para trabajar todo el mes por 48 horas semanales y solo pagarte uno de estos billetes, pregunta, ¿me aceptarías? Nominalmente lo mismo, ¿eh? Nominalmente lo mismo. Pero no me aceptarías, pues. Profe, ¿por qué no? Porque realmente no es lo mismo. Y ahí vamos con el otro concepto, salario real. ¿Qué es el salario real? Es la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede adquirir con la cantidad de dinero que percibe. Eso es el salario real. En otras palabras, ¿no? Ahí te voy a enseñar cómo se calcula. En otras palabras, es lo que tú puedes comprar con tu nominal. Y algo que debe quedarte claro, clase, es que tu nominal no ha cambiado, pero el real sí. Un ejemplo, en tiempos de Alan García, ¿no? En el año 85, oye, si te hubieran dicho que vas a ganar 1 millón de intis, con 1 millón de intis, literalmente hubiera sido millonario, pues, con 1 millón de intis, oye, lógicamente hubiera sido millonario, ¿no? Todo el mundo hubiese querido tener 1 millón de intis en el 85. 1 millón de intis en el 90 era lo más terrible, ¿no? No alcanzaba para nada ese monto. 1 millón de intis en el 90, nominalmente seguía siendo lo mismo. Realmente era algo triste tener 1 millón de intis, ¿no? No alcanzaba para muchas cosas. Entonces ahí hablamos del salario real. El INEI plantea una forma bien estratégica de calcular el salario real y es hacer lo siguiente, mira, salario real es igual a salario nominal entre el valor del IPC multiplicado por 100. Esa es la forma en cómo se calcula el salario real, o sea, para tener un monto específico de calcular el salario real. Una consulta, ¿entiendes qué es año base? ¿Manejas qué es año base? ¿El año origen? ¿Se entiende ese concepto de qué es año base? No. Ya, a ver, te explico. Pero por favor, muy claro, muy atento en la explicación. En la economía, si tú quieres comparar algo, por ejemplo, no quieres comparar este año con el anterior y el anterior con el tras anterior y así sucesivamente, ya, pero cuando quieras hacer eso, no vas a empezar pues desde que fuimos república, no vas a empezar desde que fuimos incanato, ¿no? Porque si no, las cifras se hacen engorrosas. Profe, entonces, ¿qué se hace en economía siempre? Se parten de años bases, años claves desde el cual a partir de ese año empiezan las comparaciones. Normalmente, cuando ya pasa mucho tiempo y el año base se aleja mucho, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en secundaria, mucho me decían a mí que el año base era el 93 y tenían otro que era el 97, ¿no? Así manejaban. Hoy en día, los años bases son del 2000 tanto. Por ejemplo, en términos de IPC, el año base es 2009. Antes era el 93, me parece, y ahora es 2009. Entonces, profe, en el futuro habrá un nuevo año base. Claro, cuando el año base ya está quedando muy lejano, vuelven a actualizar y dirán, oye, ¿sabes qué? El año base es 2015, 2017, eso ya lo decide el INEI y lo decide el MEF. Sus criterios ellos mismos tendrán. Pero lo interesante aquí es saber el año base. El año inicial, de a partir de ese año, se está comenzando a hacer las comparaciones hacia el futuro. Pregunta, ¿se entiende por ahí que es un año base ahora? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que se quiere saber aquí es cuánto vale tu salario real, o sea, cuánto vale tu nominal cuando tú recibes, imagínate, yo estoy poniendo un monto al azar, ¿qué pasa con tus 1000 soles en el tiempo? Lógico, ¿no? No voy a retroceder hasta el 90, ¿no? Mucho, pues. Profe, ¿hasta qué año voy a retroceder? Voy a retroceder hasta el 2009, que es el año base. O sea, ¿qué pasa con los 1000 soles desde el 2009? Entiendo yo que si voy a retroceder hasta el 2009, entonces estos 1000 soles, realmente, ¿cuánto deben valer en base al salario real? O sea, mi nominal, ¿cuánto debe valer realmente? Si este va a ser mi año base. Entenderás que realmente debe valer 1000, o sea, el nominal va a ser lo mismo que el real.
¿Sí? ¿Entiendes ello? Profe, ¿por qué? Claro, porque si yo quiero saber qué ha ido pasando año tras año, entonces entiendo que mis 1.000 soles en el 2009 valían igual 1.000. Profe, y en el hoy, comparándolo con el 2009, el día de hoy, ese salario nominalmente sigue siendo 1.000, pero realmente ya no. Realmente ya no. ¿No? Profe, ¿por qué en el año base sí vale igual? Porque es mi punto de comparación. En ese punto es el inicio, pues. A partir de ese año, yo tengo que imaginar que recién en el 2009 se haya instalado los 1.000 soles y que los 1.000 soles valían 1.000 soles y a partir de ese año que ha ido pasando gradualmente como 1.000 soles. Pregunta, ¿se entiende eso? Por favor, para yo poder explicar la fórmula. ¿Sí? ¿Se comprende ello con el año base? Habla. A través del chat, por favor, exprésate para poder avanzar, porque si no el tiempo nos gana. Sí se entiende, me dice. Ya. Entonces, mira, por favor, mucha atención. Como el 2009 es mi año base, siempre que haya un año base con en torno al IPC, profe, ¿cuánto va a valer el IPC? El IPC va a valer 100. Va a valer 100. Y ahí tú comienzas a reemplazar en la fórmula, ¿no? Y dices, por aquí, por ejemplo, ¿no? Partes, dices, profe, ¿cuánto es el nominal? Reemplazamos, el nominal aquí es 1.000 soles. Ahí está, ese es mi nominal. Mi nominal es 1.000 soles. Entonces yo calculo cuánto es mi real en el 2009. Y digo, 1.000 entre 100 por 100, muchachos, ¿cuánto sale? Habla, ¿cuánto sale aquí? 1.000, ¿no es cierto? 1.000, cumpliéndose lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque esta es mi base. Porque esta es mi base. Profe, ¿qué se cumple aquí? Se cumple que el real y el nominal son iguales porque este es mi año inicio de comparación. Y estratégicamente lo que ha hecho el INEI es actualizar el IPC para el año 2009 y dejarlo ahí con 100. Pero como este es mi año base 2009, del 2009 hasta el 2021, el IPC ha cambiado. Si tú entras a la página de SUNAT, o del propio INEI y pones ahí IPC, índice de precio al consumidor, IPC-SUNAT, IPC-INEI, puedes entrar y ver qué ha pasado con el IPC en el mes de abril, porque hasta el mes de abril ya se tiene el IPC. Profe, ¿y actualmente cuánto es? Hoy en día el IPC es ayer me dijeron los alumnos, 137.15. 137.15. Así me dijeron ellos. Es decir, desde el 2009, enero 2009, hasta abril 2021, el IPC se ha elevado en 37.15. El promedio de precios del consumidor se ha incrementado. Ya me dicen por ahí que sí está bien el dato, sí lo acaban de cotejar. Entonces comparemos cuánto es el IPC hoy en día. Mira, si yo reemplazo estos 1.000 soles, ¿no? Estos 10 billetes de 100 que tú recibes, y lo dividimos entre ese IPC, pregunta, ¿cuánto me da como resultado acá? Yo sé que me da 700 y algo, pero calcula, por favor, ¿cuánto sale aquí? 729.10 céntimos, me dicen, ¿no? Redondeándolo, 10 céntimos. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que conforme el promedio de precios se eleva, conforme la inflación se incrementa, ¿qué está pasando con el salario real? Realmente tu salario disminuye. Entonces, los 1.000 soles que en el 2009 valían 1.000, el día de hoy esos 1.000 soles, comparado al 2009, solo valen 729 de esa época. El valor de estos 1.000 soles, comparado al 2009, ha disminuido. Ahora solo vale 729. Esta es una fórmula, claro, si tú ahorras dinero por varios años, la idea es que la tasa de interés supere el IPC. Si el IPC te dicen, oye, el IPC ha crecido en 3%, el banco te debe ofrecer una tasa de interés superior a ello. Pero ¿qué pasa si yo pongo mi dinero en el banco a tasa de interés 1% y el IPC crece en 4%? En realidad no has ahorrado, has perdido, ¿no? Nominalmente has ahorrado, realmente has perdido. ¿No? Eso ya lo hablaremos cuando lleguemos a tasas de interés. Pero por ahora, nota, por favor,
que si tú mantienes tu monto, no te genera interés, tienes ahí tu monto a lo largo del año, el monto que tienes hoy en día pues vale menos. Pero yo no me centro mucho en el monto ahorrado que tengas. Lo que yo me quiero centrar es en lo que percibe un trabajador. ¿Qué pasa cuando el trabajador, muchachos, mucha atención, qué pasa cuando al trabajador se le tiene congelado su salario mucho tiempo? Si se le tiene congelado su salario mucho tiempo, pregunta, ¿entiendes que cada vez él va a poder comprar menos? Mira, desde el 2009 al 2021, si alguien solo ganaba 1000, el día de hoy solo puede comprar 729 de esa época. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? En conclusión, profe, ¿qué pasa cuando el salario real aumenta más? Perdón, me equivoqué aquí. ¿Qué pasa cuando el precio, promedio de precio, IPC, aumenta más que el nominal? El nominal aumenta en menor medida. Habla, ¿qué va a pasar con el salario real? Concreto, ¿qué va a pasar con el salario real? El salario real disminuye, ¿no? Si en tu empresa te dicen, oye, te voy a aumentar, y cuando tú ves tu aumento dicen, oye, te estoy aumentando el 2%, y ves que la inflación creció en 3, creció en 4, ya, nominalmente es un aumento. Pregunta, ¿realmente es un aumento? No, pues realmente no fue un aumento. Para que sea realmente un aumento y que exprese más cantidad de bienes y servicios a adquirir, tu, el porcentaje del nominal tiene que ser superior al porcentaje del IPC. Si es al revés, el real disminuye. Listo, clase. Pasamos a otros salarios. Vamos porque el tiempo avanza, el tiempo no perdona. Mira, salario a destajo y salario por tiempo. Profe, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Estos son fáciles, ¿ah? El salario a destajo es el salario que se te paga por unidades producidas. Normalmente en el sector informal se trabaja mucho a destajo, pero hay empresas formales que también trabajan de esta forma. Un ejemplo, te contrato a ti para que trabajes como costurero, ¿no? Yo tengo una industria textil, una empresa textil en Gamarra, y te contrato para que me produzcas polos. Por polo producido te pago 3 soles. Si ese día trabajas y prácticamente sin dormir me haces 100 polos, bueno, 100 por 3, te doy 300 soles en un día, ¿no? Parece algo muy bueno. Profe, pero ¿cuál es el detalle si el día siguiente yo quiero seguir trabajando y la empresa está cerrada o cerraron la empresa o hubo, por ejemplo, un corte de energía eléctrica? O tú estás mal, no te has sentido mal, te dio sueño porque te amaneciste y el día siguiente solamente vas, produces un polo, 2 polos o no haces nada. Si no haces nada, no te pago nada. Si haces uno, 1 por 3, te doy 3 soles, ni tu pasaje. Si haces 2, 2 por 3, 6 soles, ¿no? Para que te vayas en colectivo. Entonces, ese es el problema del destajo. Es un beneficio para la empresa porque la empresa te paga por productividad, se te paga por producción hecha, pues, por tu productividad. Más produces, más te pago. Es un problema para el trabajador porque se considera, pues, el trabajo más explotador del mundo, ya que prácticamente hasta tu sueño tienes que arriesgar con tal de percibir un ingreso. Y hay inestabilidad, ¿no? Hay veces que te va muy bien y hay veces que hasta por razones de la misma empresa te puede ir muy mal. Ese es el caso del salario a destajo. Vamos con el salario por tiempo. El salario por tiempo parece un beneficio al trabajador, ya que tiene un horario de ingreso y un horario de salida, ¿no? Entras a las 8, sales a las 3 de la tarde. La empresa, si quiere que te quedes más tiempo, te paga horas extras. El trabajador recibe un salario por el tiempo que desempeña sus actividades dentro de la empresa. Por lo tanto, en el salario por tiempo llegamos a esta conclusión. Es beneficioso para el trabajador porque le genera cierta estabilidad, ya que si el trabajador sabe que le van a pagar 2.000 soles, independientemente a las condiciones de lo que pasa en la empresa, él sabe que va a recibir sus 2.000 soles. Profe, y la empresa siente que es perjudicial, ¿no? Siente que le paga incluso por momentos no productivos, por momentos en el que no hace nada. Un ejemplo, ¿no? Yo te pongo una experiencia mía, que en algún momento yo trabajaba en caja en una empresa y los pagos ahí en esa caja normalmente eran las quincenas y los fines de mes. Pero si yo me pongo a analizar honestamente
¿Qué pasaba en las etapas intermedias? Por ejemplo, ¿qué pasaba un 7, un 8, un 9, un 10? ¿O qué pasaba, por ejemplo, ¿no? un 21, un 22, un 23, un 24? ¿No? Eran días muertos, ¿ah? Prácticamente iba tranquilo, ¿no? Miraba mi computadora, esperaba todo el día, venía una persona a pagar o dos personas a pagar, y no había mucho movimiento, ¿no? En cambio, los días cerca quincena o cerca fines de mes, ahí sí, ¿no? Prácticamente no había ni tiempo ni de respirar. Y como era mi labor, sí, pues era bien exigido. Pero te das cuenta, hay tiempos muertos. ¿Sí? En esos tiempos muertos, lamentablemente yo no puedo hacer que la gente venga y que a cambio de eso se me pague, pues, ¿no? Entonces, ese es el detalle del salario por tiempo. La empresa siente que me paga por días no productivos. Es un beneficio para el trabajador porque le causa estabilidad, pero es un perjuicio para la empresa porque este, la empresa siente que hay horas no productivas que se le paga a la persona. Pregunta clase, ¿hasta ahí todo bien? ¿Se entiende ambos salarios? Por favor. Sí, me dicen. Listo. Vamos con los últimos dos salarios y tienes el salario mínimo legal y el salario mínimo vital. El salario mínimo legal tiene varios nombres, ¿ah? Por favor, anótalos. El salario mínimo legal, mira, a ver, lo voy a anotar aquí, te lo envío por el chat. También se le llama solo salario mínimo, a secas. También se le llama sueldo mínimo. Y también se le llama por ley, también se le llama remuneración mínima vital, RMV. Ahí está. Todas estas formas tiene el salario mínimo legal. No, pero eso depende de la empresa, ¿no? Ahora, si te dan a escoger, bueno, lo más lógico sería fines de mes, ¿no? Si no te gastas. Pero depende de la empresa. La empresa es la que te dice si tu pago es quincenal o es mensual. Eso depende de la empresa. Listo, seguimos. Salario mínimo legal. Profe, ¿qué es el salario mínimo legal? También llamado solo salario mínimo, llamado sueldo mínimo, llamado remuneración mínima vital. ¿Qué viene a ser ello? Es lo que el Estado dice, es lo mínimo que te pueden pagar para que tú puedas cubrir tus necesidades básicas. Es lo mínimo. Actualmente, 930 soles. Pero demos un dato. Profe, ¿quién lo fija? Lo fija el Estado, lo fija el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Y algo que debemos observar es que, bueno, ¿no? Solo recordando desde Ollanta, cuando Ollanta asumió la presidencia, él dijo que el salario mínimo legal, al finalizar su gobierno, debía estar en 1.500 soles. Que era vergüenza, ¿no? Que el salario mínimo legal en Perú pues sea apenas de 600. De hecho, ni bien asume, ¿no? Lo eleva de 600 a 675 y de 675 a 750. Hubo incremento, ¿no? De 150 más, o sea, un cuarto más de lo que históricamente se había ganado como salario mínimo legal, estando en 750. Profe, ¿cuál fue el problema? El problema fue que desde ahí, desde el 2012, se congeló y prácticamente lo aumentó cuando se fue. Cuando se fue en el 2016, lo incrementó a 850. Eso hizo Ollanta, ¿no? Profe, y los 1.500, ni la mitad, ¿no? Estuvimos lejanos de ello. Luego asume PPK, y cuando asume PPK prácticamente dejó en visto eso del incremento, a pesar de que en campaña se tocó el salario mínimo legal, como presidente lo dejó en visto, y solo lo aumentó cuando se fue, 930, ¿no? De 850 a 930. Solo lo incrementó cuando se fue. Luego asumió Vizcarra. Y bueno, pues para aquellos Vizcarra Lover no lo aumentó ni lo tocó, ni siquiera cuando se fue, ¿no? Ni siquiera cuando lo vacaron. En el caso de Vizcarra, dijo en el 2018 mismo él que ese tema se tenía que discutir, que 80 soles eran muy pocos. Luego, en el 2019 dijo que ese año se iba a tocar, a fines del año se iba a tocar qué iba a pasar con el salario mínimo legal. Iniciando el 2020 dijo que este año sí o sí se tocaba el salario mínimo legal, vino el COVID y bueno, pues no, la gente ya más cayó en los abracitos, en que porque te quiero más adelante, me alejo ahora y etc, etc. Pero estamos en 2021 y se entiende que por el COVID, por el contexto de COVID, eso no está en agenda ni de ni un candidato ni del presidente actual.
Profe, ¿y cuál es el problema con que se mantenga? Que se mantenga, pues, a ver, el salario mínimo legal ¿es un nominal o es un real? El salario mínimo legal, que algunos dirán, profe, pero 9.30 sigue siendo lo mismo hoy, mañana y siempre. Pregunta, ¿estás haciendo referencia a lo nominal o a lo legal? A lo nominal. Pregunta, pero realmente, ¿qué está pasando con aquellos que se han quedado en 9.30 estancados desde el 2018? Realmente, pues, cada vez vale menos eso. En el mercado, año tras año, esos 9.30 ya no alcanzan para mucho. Y la reflexión es que desde el 2012 hasta el 2021, ese salario solo se ha incrementado en 180. La inflación está avanzando mucho, a pesar de que es estable, la inflación avanza a un ritmo un poco mayor a la forma en cómo ese salario se ha incrementado. Mucho cuidado, ¿no? Las personas que ganan ahí con lo justo, sienten pues que no ganan lo mismo que en el pasado. Y el salario mínimo vital. Profe, ¿qué es el salario mínimo vital? Mira, si el mínimo legal es lo que debe percibir un trabajador y que el Estado lo protege para que él pueda acceder a cubrir sus necesidades básicas, el salario mínimo vital tiene que ver con lo que debe percibir una familia, con lo que debe recibir una familia en un periodo dado para cubrir necesidades básicas. Esto ya lo hemos visto en pobreza. No sé si te acuerdas que habíamos dicho que una persona es declarada pobre cuando base el 2019, una persona recibe menos de 352 o gasta menos de 352, entonces la persona, para dejar de ser pobre, tiene que superar la brecha de 352 soles. Y que el INEI maneja algo llamado, pues, familia ideal. Y la familia ideal es de 4 integrantes. Según los 4 integrantes, en el 2019, una familia, ¿cuánto debe percibir para dejar de ser pobre y cubrir sus necesidades básicas? 1.408 soles. 352 por persona, entonces implicaría 1.408 soles. Esto ya lo hemos visto en pobreza, no sé si te acuerdas, pobreza monetaria. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Habla. Sí, me dicen, sí se acuerdan. Sí, profe, ya recordé. Listo. Ahora, mensuales, claro. 352 por persona o bajo la familia ideal del INEI, 1.408 mensuales. Si la familia está compuesta de 4 integrantes. Ahora, nota la diferencia, por favor. El mínimo legal es el mínimo por ley. Es lo que el Estado te dice. Si tú vas a trabajar a cualquier empresa formal, ninguna empresa formal te dice, oye, ¿te puedo contratar por 900? No, porque 9.30 es lo mínimo. Menos de 9.30 no te pueden remunerar. Debes quedarte en 9.30. Si trabajas una jornada completa, claro. Part-time es otra cosa. Profe, y si trabajo, ¿no? Ya no trabajo como tiempo completo, perdón, ya como tiempo completo 9.30, ¿me pueden pagar más de eso? Sí, menos de eso no. Profe, ¿qué es el mínimo vital? Es lo que debe percibir una familia, pero en toda familia promedio de 4 integrantes, pregunta clase, en la mayoría de familias que tú observes, tiene 4 integrantes, ¿cuántas personas van a trabajar? ¿Solo va a trabajar una? ¿Solo va a trabajar el papá o solo va a trabajar la mamá? ¿O cuánto en promedio crees de esa familia van a ir a buscar ingresos? Y el INEI te lo dice aquí al inicio, ¿no? Normalmente van a trabajar 2, a veces hasta más, ¿ah? El ingreso a veces lo perciben 2 y a veces hasta más. Normalmente observamos en la mayoría de familias que además de mamá trabaja papá, o además de papá trabaja mamá, o incluso si aún es ausente, ¿no? No está papá o no está mamá, es uno de los padres más uno de los hijos. Y a veces hasta 3, ¿no? Mamá, papá y uno de los hijos. Entonces, profe, ¿qué es el salario mínimo vital? Es lo que consigue una familia, sea que el perceptor de ingreso es 1, sean 2, sean 3, pero lo que percibe una familia. Si a uno le pagan 700 y al otro le pagan 708 y al otro le pagan 500, ya con eso superaron el salario mínimo vital. Si esa familia está compuesta de 4 y entre los 3 superaron esta barrera de 1.408, ya han percibido más del salario mínimo vital. Pregunta clase, ¿se entiende? Se entiende que el salario mínimo vital no es lo que recibe uno, sino lo que recibe la familia, sea como sea que tenga su ingreso. Pregunta, ¿se entiende, por favor, a través del chat? Todo bien, me dicen. Todo bien. Listo, muy bien. Salimos de salario
Y ahora entramos al cuadro del trabajo. Profe, ¿qué es esto del cuadro del trabajo? Bueno, la población, la población se divide en dos grandes grupos según la OIT. Profe, ¿qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo es un organismo de la ONU que busca proteger a los trabajadores, que se cumplan los derechos laborales, pero para no tomar decisiones impositivas, la forma en cómo está constituida la OIT es de la siguiente forma, ¿no? Tiene un representante o grupo de representantes de estados a nivel mundial, un grupo de representantes de empresas a nivel mundial y representante de los trabajadores a nivel del mundo. Y entre los tres discuten para crear las normas más efectivas y de que los países miembros de la ONU cumplan con estas normas más efectivas en busca de proteger a los trabajadores, donde se priorice el diálogo. Esto es chamba de la OIT. Profe, ¿puede sancionar a un país infractor? No, no puede. Pero puedes hacerle presión, puede decirle, mira, eres abusivo, mira, tú no cumples con los derechos laborales. Sí, sí puede hacer ello, mas no puede sancionar al país infractor. Por eso es que algunos creen que la OIT es muy débil, otros creen que en algunos países sí tienen mucho efecto por la presión que hace. Por ejemplo, en Latinoamérica, lo que diga la OIT es a veces un poquito rochoso para los gobiernos latinoamericanos y por eso ellos cumplen un poquito los mandatos de la OIT o tratan de cumplir algunos mandatos de la OIT. En cambio, en países asiáticos no les interesa, ¿no? Tú tienes que de pronto en Corea del Sur, para mí fue muy gracioso escuchar que ahí las jornadas laborales eran de 12 horas, ¿no? 12 horas diarias y que recientemente en Corea del Sur lo han bajado a 10, ¿no? La han bajado a 10 horas diarias se trabaja ahora en Corea del Sur. Mientras que aquí es 8 y se entiende que 9 o 10 sería un abuso, allá acaban de bajarlo a 10, ¿no? Y, profe, la OIT dice 8 a nivel mundial, pero no puede sancionar a Corea y simplemente no le queda otra que felicitar y esperar que se ajuste a las horas que en el mundo se exigen sean 8. Ese es el caso de la OIT. Ahora, la OIT propone este cuadro. Profe, ¿quién lo llena en el Perú? El INEI. El INEI es el que establece los mecanismos, los criterios para llenar la siguiente estructura propuesta por la OIT, metodología propuesta por la OIT y cuadro llenado a través de encuestas por el INEI. ¿Cómo se divide toda la población de un país? La dividimos en dos grupos. Por un lado, tenemos la población que no está en edad de trabajar y son todos aquellos menores de 14 años. Joven, si tú tienes 12, tienes 13, tienes 11, no creo, pero si tuvieras esa edad, no estarías dentro de este cuadro. Profe, ¿por qué? Porque serías parte de la población que no está en edad de trabajar. Profe, si tengo 10 y estoy trabajando, no te contamos. Si tienes 10 años, 11 años, 12 años y estás trabajando, no te contamos aquí. Profe, ¿no se le cuenta? ¿Por más que trabaje? No. Profe, ¿por qué? Porque bajo estadísticas estás en edad de no trabajar. De 14 a más, ¿no? Profe, yo tengo 14, tengo 15, tengo 16, 18, 20, 25, 27, profe, no siga, ya, pero pasas los 14 años, desde los 14 en adelante, estás ubicado en la población en edad de trabajar. El INEI no te dice que trabajes. Lo que dice el INEI es que a partir de los 14 años ya hay condiciones físicas, mentales, ¿no? Hay la suficiente madurez para ejercer un trabajo. Si eliges estudiar, que es lo más lógico, en buena hora, pero ya te podemos contar dentro de la población que tiene esa edad de poder ejercer un trabajo. Por lo tanto, eres parte ya de las estadísticas. Seguimos. Dentro de la población en edad de trabajar tenemos dos grandes grupos, la PEA y el PI. Profe, ¿qué es la PEA? La PEA, población económicamente activa, es el grupo de población que trabaja o busca trabajo. Ojo, por favor, mucha atención. La PEA es el grupo de personas que bien está trabajando o bien está buscando el trabajo. A la PEA también se le llama oferta laboral, porque son todo el grupo que salió a vender su mano de obra, salió a vender su fuerza de trabajo. Algunos han logrado que se las compren. Profe, ¿quién le ha comprado su mano de obra? Las empresas. Las empresas son la demanda laboral. Y otros todavía la siguen ofertando porque no se la compran, pues. Y ese es el caso de las personas que buscan trabajo. Pregunta clase.
bajo lo que yo te estoy explicando, ¿tú serías parte de la PEA? ¿Eres parte del grupo que trabaja o busca trabajo? Claro, si tú me dices, profe, estoy trabajando. Ah, bueno, sí, pues eres parte de la PEA. Si alguien por ahí me dice, profe, no trabajo, pero estoy buscando trabajo, estoy presentando mi currículum en varias empresas, eres parte de la PEA. Profe, pero si no hago ni uno ni lo otro, por ahora he elegido estudiar, como bien dice Juan Rafael, entonces eres parte del PI, porque el que elige estudiar, y que es algo muy positivo, incrementará su capital humano futuro, pero por ahora es la población que no trabaja y que no está buscando trabajo. Entonces, yo quiero que esto lo distingas. ¿Sabes por qué? En un examen de admisión, en mismos simulacros, hay unas particularidades bien confusas por parte del alumno. El alumno cree que la PEA es el que trabaja. Y si no trabaja, no importa si está o no está buscando trabajo, ya es PI. Eso erróneamente cree el alumno. Muchachos, vuelvo a repetir, la PEA es el grupo que trabaja. Estamos bien hasta ahí. Eso nunca se olvidan los alumnos. Pero también es el grupo que no trabaja, pero busca trabajo. Si busca trabajo, también es parte de la PEA. Profe, y si no trabaja y ni busca trabajo, recién ahí es parte de la PI. De hecho, al grupo de la PI le dicen población económicamente inactiva, población económicamente pasiva, le dicen población pena. Profe, ¿cómo que pena? Población económicamente no activa, no activa. También le llaman así. Pero más conocidos como PI, población económicamente inactiva. Ya, buena pregunta, Nayeli. Me dice, profe, o sea, ¿legalmente puedo trabajar o cómo? Legalmente, formalmente, informalmente. Todo se cuenta aquí. Aquí dentro de estos cuadros, al INEI no le interesa si estás trabajando formal o informalmente. Si trabajas, eres parte de las estadísticas como la PEA. Profe, si no trabajo, PI. ¿Sí? Pero desde los 14 años cuenta el INEI. Seguimos. Dentro de la PEA, te dije que hay dos grupos, pues. Profe, ¿cómo que dos? Claro, los que trabajan, la PEA ocupada, y los que no trabajan, la PEA desocupada. Hablemos de la PEA ocupada. En la PEA ocupada tengo el grupo de personas que está trabajando, por lo tanto ejerce un bien o un servicio, ¿no? Crean bien, crean servicios. En cambio, en la desocupada son las personas que están buscando empleo. Hablemos de la ocupada. Ojo, hablemos de la PEA ocupada. Dentro de la PEA ocupada tengo al adecuadamente empleado y al subempleado. Profe, ¿quién es adecuadamente empleado? Por favor, mucha atención con esto, que algunos se confunden aquí. El INEI pone horas referenciales de trabajo. Las horas referenciales de trabajo en nuestro país es de 35 horas a más. ¿Qué significa? Significa pues que si una persona trabaja 35 horas, es lo común, ¿ah? Yo sé que al final tú me vas a decir, profe, pero yo quiero ofrecer 35 horas, pero al final tengo que ofrecer 48, y es la mayoría de trabajos, ¿no? Todo lugar donde tú vayas te piden o 48 horas o parta en 23 horas, ¿no? Así normalmente te piden en el formal. Pero uno quisiera, por eso dices horas adecuadas, uno quisiera ir al mercado y claro, no ofrecer 23 porque 23 es muy poquito, te van a pagar muy poco por ello, ni tampoco 48 porque es muy cansado. Lo que uno quisiera es ir al mercado laboral y ofrecer un trabajo por 35 horas. ¿No? 35 horas entendemos que es un poquito más adecuado, ¿no? Es un poquito más adecuado, es un poquito menos de 6 horas a la semana, ¿no? Un poquito menos de 6 horas al día, perdón. Un poquito menos de 6 horas al día. Es lo que uno quisiera ofrecer en el mercado, ¿no? Un poquito menos de 6 horas al día. Ahora, profe, ¿qué más? Dice el INEI, no importa si una persona trabaja 1 hora al día, ¿no? O 1 hora a la semana. No importa si la persona llega a trabajar las 35 horas a la semana y no importa si las personas trabajan más de 35 horas a la semana. No importa. Lo importante aquí, para saber si estás adecuadamente empleado, es que te paguen más del ingreso mínimo referencial. Profe, ¿qué es el mínimo referencial? El mínimo referencial, clase, es un promedio de monto
que buscan las familias, que buscan los integrantes de una familia de Lima Metropolitana, que buscan, porque con ese monto, como yo te dije, en un hogar hay 2 perceptores de ingreso, ya, con ese monto, lo más probable es que ese integrante se sienta bien porque en su familia hay más perceptores de ingreso. Como en la familia hay más personas que trabajan y tienen ingresos, entonces yo busco algo que sea un complemento. Y ese complemento, según cálculos del INEI, más o menos es o tiende a ser 1.000 soles. Entonces, clase, repetimos, ¿qué es un adecuadamente empleado? Un adecuadamente empleado es aquella persona que busca un trabajo y que percibe más de 1.000 soles. ¿Por qué le llamo adecuadamente empleado? Porque es una persona que salió a vender su mano de obra. Imagínate hoy día tú de pronto dices, oye, ¿sabes qué? Quiero buscar un trabajo, profe. Quiero cooperar con los ingresos de mi familia. No voy a estudiar, voy a buscar trabajo. Y cuando buscas trabajo, te pones a pensar, ¿cuánto quieres ganar? Ya, quieres ganar 1.000, 1.200, 1.300, 1.400, ¿no? Por el escaso capital humano que tienes por ahora. Ya, eso te planteas. ¿Cuántas horas quieres ofrecer? 40 horas, 38 horas. Y vas a un trabajo y logras que te compren las cantidades de horas aproximadas que querías vender. De repente no te compran 40, te compran 45 horas. De repente no te pagan los 1.500, te pagan 1.200. Pero tú dices acepto. ¿Por qué? Porque dadas tus expectativas, se aproxima a lo que tú estabas ofreciendo y querías recibir por ello. Eso es un adecuadamente empleado. Ofrece horas adecuadas y siente que el pago que le hacen por esas horas adecuadas es más o menos un equivalente, ¿no? Ese es el adecuadamente empleado. Pregunta, clase, ¿se entiende adecuadamente empleado? Por favor, a través del chat, respóndeme que el tiempo avanza. ¿Se entiende adecuadamente empleado? Habla, clase, habla, por favor. Ya, a ver. Adecuadamente empleado, me dicen por ahí, profe, repítalo. Adecuadamente empleado es la persona que sale a ofrecer cierta cantidad de horas de trabajo y siente que se le remunera bien por la cantidad de horas de trabajo que ofrece. Normalmente, la persona que tenga disposición para trabajar busca un trabajo y entiende que no va a buscar un trabajo donde le paguen 700 por una jornada de 48 o de 35 horas. No va a querer que se le pague 500 por una jornada de ese tipo. Quiere que se le pague bien. Entonces, para que se le pague bien, está dispuesto a ofrecer cierta cantidad de horas. Yo ofrezco 40, ofrezco 38, ofrezco 45, ofrezco 48. Entonces, ofrezco cierta cantidad de horas y quiero que se me pague bien por las horas que yo ofrezco. Entonces, si siento que me remuneran bien y el cálculo normal es 1.000 soles, o sea, yo trabajo 38 horas, 40 horas y me pagan 1.000 soles, o trabajo 48 horas y me pagan 1.000 soles, estoy superando el ingreso mínimo referencial. ¿Qué significa? Significa que es una persona adecuadamente empleada, porque siente que lo que fue a vender se le está pagando por ello. Profe, ¿qué fui a vender? Mi trabajo, pues. Soy oferta laboral, estoy vendiendo mi fuerza de trabajo. Quiero que me paguen bien por lo que vale mi trabajo. Consulta, Ana Luz, ¿se entiende ello? ¿Sí? ¿Qué dices, Ana Luz? ¿Qué dices, Ana Luz? Ahora sí. Rodrigo me dice, sí, profe, ahora sí queda claro. ¿Qué dices, Ana Luz? Sí, excelente. Ahora vamos con el subempleado. Profe, ¿qué es el subempleado? Es el que trabaja, pero que siente que no le están remunerando bien, pues. Y hay 2 razones, el subempleado visible y el invisible. Te explico el visible, también llamado por horas. Imagínate que sales a buscar trabajo, dices, yo quiero que me paguen 1.300, 1.200 por 40, 45 horas de trabajo que ofrezco. Vas al mercado y solo te dicen, joven, solo te podemos contratar por 20 horas, solo te podemos pagar por 22 horas. Y yo te pregunto, los part-time, ¿tú crees que un part-time supere los 1.000 soles de paga mensuales si solo trabaja 22, 23 horas? ¿Superarás los 1.000 soles si eres part-time? No, pues, no superas el pago de 1.000 soles. Y si tu meta era superar los 1.000 soles, si tu meta era superar ese monto, profe, ¿qué tengo que hacer? Tienes que buscar otro trabajo o tienes que dejar ese trabajo que de por sí ya estás realizando. ¿Te das cuenta? ¿Por qué eres un subempleado? ¿Por qué estás ganando poco?
¿Por qué no percibes lo que tenías que percibir? Porque no lograste vender toda la cantidad de horas semanales que querías. No superas las 35 horas. Profe, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo llego a ser adecuadamente empleado? Vendiendo más horas de trabajo. Unos buscarán otro negocio de part-time. Profe, ¿y otros qué harán? Ah, ya. Los otros, ¿sabes qué van a hacer? Los otros dejarán este trabajo por dedicarse a buscar uno de tiempo completo. Ese es un subempleado por horas o visible. El subempleado por horas visible es aquel que quiere trabajar más horas. Dame un momento. Te decía, son personas que buscan trabajar más horas, pero solamente han colocado pocas horas de trabajo. Por eso es un subempleado por horas o visible. Pregunta, ¿se entiende este concepto de subempleado por horas visible? Profe, ¿cómo me doy cuenta? ¿Por qué visible? Esto no entiendo, profe. Ya, por horas sí, porque le faltan horas de trabajo. ¿Por qué visible? Porque rápidamente me doy cuenta que es subempleado. A ver, te pongo este caso. Tienes de pronto Juanita. Juanita ha buscado un trabajo y al final en el colegio donde ella estudió le dicen que le pueden contratar, pero solamente por 1 hora al día para que redacte documentos, para que archive documentos. Ese va a ser su pago de Juanita. Clase, ¿tú crees que Juanita gane más de 1.000 soles al mes? Si Juanita tenía expectativas de trabajar y cooperar en su casa, ¿no? Se había proyectado más de 1.000 al mes. ¿Tú crees que Juanita gane más de 1.000 al mes trabajando como ayudante 1 hora ahí en su colegio, ordenando archivos? No, pues no, encima lunes a viernes nada más, ¿no? Trabaja al mes, trabaja 20 horas, o sea, ni siquiera hace una jornada de 48 a la semana. Entonces, profe, ¿qué le falta a Juanita? Horas de trabajo. Juanita, ¿quieres ganar más de 1.000? No te puedes quedar ahí, pues, o busca otro trabajo donde completes las horas, o salte de ese lugar y busca uno de tiempo completo, ¿no? Así nunca vas a salir del subempleo. Ese es el caso de Juanita. Profe, ¿y cuál es el otro tipo de subempleo? El por ingreso. El subempleado por ingreso es uno de los más tristes, muchachos, ¿sabes por qué? Porque esta persona, visible porque al toque te das cuenta, ¿no? Profe, y el subempleado por ingreso es aquella persona en la cual, imagínate, ¿no? Yo tengo aquí, por aquí cerca, una persona que es subempleado por ingreso. ¿Sabes por qué? Si tú le preguntas cuántas horas trabaja a la semana, yo calculo trabaja 10 por 7, 70 horas. 70 horas a la semana. Profe, ¿y cuánto le pagan por semana? Por semana le pagan a lo mucho, si tiene suerte, a 150, si no es 100 soles. En otras palabras, al mes percibe cerca de 600, entre 400 y 600 soles. Profe, ¿qué denunciar? Eso es explotación. Ahora te explico su trabajo. El señor que te menciono, él normalmente aparece aquí a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche y se va cerca de las 5 de la mañana. ¿Y cuál es su chamba? Su chamba es patrullar la zona, ¿no? Patrulla la zona y le cobra a aquellos pues que tienen autos, sobre todo los que dejan autos fuera. Si dejan autos fuera, a ellos les cobra. Y bueno, pues entenderás que algunos le dan 10 soles, otros le dan 15, otros le dan 5, y en suma, él a la semana termina haciendo 100 soles a 150. Entonces, yo te pregunto, si esta persona ya vende 10 soles al día, no, perdón, ya vende 10 horas al día, ya vende 70 horas a la semana, si yo te hubiera dicho en una, oye, mira, trabaja 70 horas a la semana, uno piensa que gana bien, pero no gana bien, gana muy poco. ¿Y por qué gana poco? Porque lamentablemente su trabajo es menos capacitado, no está tan capacitado para hacer otras labores, y como es menos capacitado, ofrece muchas horas y le pagan muy poco. Yo te pregunto, al sujeto que vive por mi casa, ¿tú crees que le falta ofrecer más horas de trabajo? ¿El problema está en ofrecer más horas o el problema está en el ingreso que percibe por esas horas? ¿Dónde está el problema de este sujeto? En el part-time vimos que el problema era las horas, ¿no? Pero en el sujeto que yo te digo, el problema no son las horas. Oye, él le ofrece 10, son 70, ¿no? Ni domingo descansa. El problema está en el ingreso. Ese es el caso del subempleo invisible. El subempleo invisible es la persona que le falta ingresos para ser adecuadamente empleado. Y ahí tienes un montón de ejemplos, ¿no? No sé si has visto esas personas que
que de pronto, cuando alguna vez has estado en una cúster, hay algunos que te dan datos ahí, ¿no? Con un tablero están y que le dan datos al cobrador, y el cobrador le lanza 10 céntimos, 30 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Ya, ahí tienes un ejemplo de, de más subempleados por ingreso. Ahora, vamos con el desempleo. Seguimos en la PEA, solo que ya no en la ocupada. Ahora vamos a la desocupada. En la desocupada es el grupo de personas que busca trabajo. No tiene trabajo, pero lo está buscando. Y tenemos dos grupos, el cesante y el aspirante. Profe, ¿qué es el cesante? El cesante es el que ya tiene experiencia laboral. O sea, ya ha sido despedido o ha renunciado y tiene experiencia. Profe, el aspirante es que por primera vez busca trabajo, no tiene ningún tipo de experiencia laboral. Ese es el aspirante. Seguramente alguna vez tú estarás aquí dentro de este grupo, ¿no? Los aspirantes. Ahora, vamos con la población económicamente inactiva. La población económicamente inactiva es los que no trabajan ni buscan trabajo. Y tenemos dos grupos, el desempleo oculto y el desempleo pleno. Profe, ¿quiénes están en desempleo oculto? Clase, rapidísimo. Dentro de desempleo oculto están aquellos que tienen deseos de trabajar. Por ejemplo, ¿no? De repente te entrevistan a ti esta semana, aparece el INEI por tu casa y te dice, joven, ¿y tú piensas trabajar? Y efectivamente, lo habías pensado. Dices, oye, soluciono estos problemas y a partir de mañana o pasado mañana o en la semana que viene voy a buscar trabajo. Entonces, eres una persona que no trabaja, no busca trabajo, pero está pensando en buscarlo. Como estás pensando, por ahora no te has manifestado, eres un desempleo oculto. Estás oculto para la economía. En algún momento cercano, porque tú has manifestado que va a ser cercano, vas a ser desempleado abierto. Y el INEI contabiliza ello porque es el futuro potencial que se va a volver desempleado abierto. Normalmente un ama de casa dice, oye, espera, no voy a dejar mis retoñitos, no estoy buscando dónde dejar mis retoñitos y voy a buscar trabajo. Entonces eso es un desempleo oculto, porque está pensando, tiene el deseo de querer trabajar y lo va a manifestar en los próximos días. Por eso es que se le llama desempleo oculto. Profe, y el desempleo pleno, ya, pues este grupo de población no trabaja, no busca trabajo y en el presente no piensa trabajar. O sea, en el hoy, en el futuro cercano, no piensa trabajar. Aquí, profe, de ejemplos. Bueno, ejemplos, tengo a 76 estudiantes detrás de la pantalla. Bueno, uno que otro será la excepción, pero tengo una gran mayoría detrás de la pantalla que seguramente se encuentra ahí, en el inactivo pleno o desempleado pleno. Profe, ¿quiénes más tenemos ahí? Bueno, tú tienes una buena razón para encontrarte en desempleado pleno. La razón es que estás estudiando, pero hay un grupo de población llamado así, los ninis, ¿no? Los sociólogos lo llaman así, los ninis. Profe, ¿qué son los ninis? Los ninis son aquellos que ni estudian ni trabajan. Es un grupo de población muy curioso porque está entre 14 y 25 años y ¿sabes cuál es el problema? Que ni estudian ni trabajan. Los doteros dicen por ahí, ya bueno, sí, algunas personas lamentablemente pues se dedican a actividades muy negativas. Profe, ¿cómo se mantienen? La delincuencia es una opción o que sean mantenidos por los padres es otra. La estadística, tristemente te digo que los ninis abundan más en el Callao, ¿no? Según estadísticas del INEI. Y también decimos que este grupo de población es muy, muy peculiar, muy peligroso para la economía, porque cuando tengan 25 años, la pregunta es, oye, hay un problema, pues. El problema es, durante ese lapso de tiempo, no acumularon experiencia académica como tú. Tú eres desempleo pleno, pero no eres un nini. Tú no trabajas, pero sí estás estudiando, estás acumulando experiencia académica e incrementando tu capital humano futuro. Ellos no. Y dos, no están acumulando experiencia laboral. O sea, a los 25 años, ya, ¿qué sabes hacer? Nada, ¿no? Y si a los 25 se detienen, porque tranquilamente van a llegar a los 30 y a los 35, ¿no? Ese es el caso de los famosos ninis. Es un grupo de población que no estudia, no trabaja, no tiene motivación para nada, ¿no? Y que en el futuro se vuelven un problema en la economía. Listo, clase. Ahí está. Tenemos todo el grupo de la población en edad de trabajar. En las zonas urbanas, ¿no? Sí, sí. A ver, mecanismos de protección laboral, para terminar. Profe, ¿qué mecanismo de protección laboral hay? Bueno, existe el sindicato, la federación y la confederación. Los mecanismos tienen que ver cómo se organizan los trabajadores. Los trabajadores de una empresa, ¿no? Y que a veces pueden unirse 2 o 3 empresas, forman algo
llamado sindicato. El sindicato es una organización que busca proteger los derechos y los intereses legítimos en base pues a los derechos de los trabajadores, basados en normas nacionales como internacionales. Profe, la federación es cuando varios sindicatos, ¿no? Normalmente 20 a más sindicatos de una región, a veces de una localidad, se unen formando esta federación. Profe, y la confederación es cuando 4, 5 o más federaciones se unen formando una confederación. Quizás una confederación conocida en nuestro país es la llamada Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? Ahí está, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Seguimos por aquí. Ahora, ya te expliqué qué es la OIT, esto es lo bueno, la OIT ya hemos ahorrado tiempo porque ya te dije, es un organismo de las Naciones Unidas de naturaleza tripartita. Profe, ¿qué significa? Ah, ¿qué es un gremio? Buena pregunta, retrocedemos por aquí, Ana Luz. ¿Sabes qué es un gremio? Un gremio tiene que ver siempre con un oficio. Los gremios tienen que ver con un oficio. Por ejemplo, cuando te dicen gremio de médicos, aguanta, si te han dicho gremio de médicos, los enfermeros no están ahí. El personal administrativo no está ahí, solo están los médicos. Si te dicen gremio de docentes, ya, solo están los docentes. En cambio, si te dicen sindicato de trabajadores en la educación, eso incluye a profesores, auxiliares, personal administrativo, directores, porque todos ellos son parte del rubro educación. ¿Se te das cuenta? El sindicato no se basa en gremios. Un conjunto de gremios tampoco es que haga un sindicato. El gremio es de todos aquellos que hacen un oficio de las diversas empresas. El sindicato normalmente tiene que ver con una empresa o con un grupo de empresas. Ese es el caso del sindicato. Y el sindicato no le interesa el oficio. Entonces ahí tienes dos diferencias entre gremio y sindicato. Pero sí, los gremios también, la verdad es que han tenido bastante organizaciones ahora último, ¿no? Por ejemplo, el gremio de enfermeros que el año pasado me parece hicieron su huelga, ¿no? Los médicos continuaron, pero los enfermeros, todos los que estaban en enfermería hicieron su huelga por esto del COVID. Bueno, la OIT tiene una naturaleza tripartita. Te dije que cuenta con representantes de Estado, empleados y de empleados y de empleadores, ¿no? Ahí están sus funciones: proteger los derechos del trabajador, buscar más oportunidades para que hombres y mujeres puedan tener empleos dignos e ingresos dignos, una mejor cobertura y eficacia de los seguros sociales y fortalecer el tripartismo, ¿no? Profe, ¿cómo el tripartismo? Que todos los problemas de coyuntura laboral principalmente se resuelvan a través del diálogo, no a través pues de que el Estado lo imponga o de que la empresa haga lo que quiere o de que el trabajador haga los reclamos, ¿no? Se entiende que los reclamos del trabajador pueden ser válidos, como no, pero debe resolverse primordialmente en el diálogo. Los reclamos deben ser, pues, en este caso, cuando lamentablemente se han agotado las opciones de diálogo. Bueno, la sede es Ginebra, Suiza. 187 de los 189 países son sus miembros. Conflictos laborales, ya para cerrar. Los conflictos laborales tienen que ver con los mecanismos de reclamo que tienen los trabajadores. Uno de ellos es el paro. Profe, ¿qué es el paro? Mira, diferencia entre paro y huelga. La huelga es indefinida. Guíate de la canción. Oye, si no hay solución, la huelga continúa. No, mientras no haya solución, la huelga está ahí. En cambio, el paro es avisado. El paro tiene un tiempo determinado. Paro de 48 horas, paro de 72 horas, paro de 24 horas, ¿no? El paro tiene un tiempo. Culmina ese tiempo y todas las actividades regresan a la normalidad. El paro es como un aviso. La huelga no. La huelga es, mientras no haya solución, continúa la huelga, ¿no? Luego tienes el boicot. Bueno, el boicot es cuando haces quedar mal la imagen de la empresa, ¿no? Todos hablan mal de la empresa, no compran productos de la empresa, se niegan a vender productos de la empresa, perjudicando las ganancias de la misma. Eso es el boicoteo. Profe, y el sabotaje es ilegal, ¿eh? Porque el sabotaje es dañar la propiedad, el capital fijo de la empresa. De pronto, vamos a reclamar, tirémosle piedra a la empresa, pongamos llanta, incendiémosla, ¿no? Ahora sí que nos hagan caso. No, el sabotaje es ilegal, porque dañas propiedad. Y el lockout. Profe, ¿qué es el lockout? El lockout es como un paro, pero hecho por las empresas. O sea, las empresas se rebelan. ¿Ante quién? Normalmente es ante el Estado. Cuando el Estado
mucho fastidia a las empresas, ellas, si saben que son estratégicas, se organizan y de manera estratégica ponen en aprietos al Estado al no producir un bien o un servicio. O también, adrede, cierran como rebeldía a los trabajadores, cierran aludiendo pérdidas y al cerrar aludiendo pérdidas terminan despidiendo trabajadores. Ese es el famoso lockout. Normalmente el lockout es contra el Estado. Muchachos, hasta ahí ha sido las clases de hoy. Te dije que era extenso. Vamos rápido con las dirigidas. 1. Mario es un técnico de computadoras. Hace poco lo llamaron de una empresa para actualizar el software de las máquinas que usan. Al culminar su labor, emitió su recibo por honorario. ¿Qué puedes asumir de Mario? ¿Qué es un qué? ¿Qué es Mario si ha emitido recibo por honorarios? Al ojo, ¿no? Es un trabajador independiente, ¿no? Es un trabajador independiente. Listo. Pregunta 1, dadito. Vamos con la 2. Francisco acaba de conseguir su primer empleo. Le acaban de confirmar que ganará el salario mínimo, pues será su primera experiencia. ¿Quién establece el salario mínimo en nuestro país? ¿Quién lo pone? Excelente. El salario mínimo aquí lo pone el Estado. El Estado. No la SUNAFIL, la SUNAFIL supervisa el cumplimiento de ello, pero aquí lo pone el Estado. Es el presidente de la República el que pone el salario mínimo, o también llamado salario mínimo legal. Listo. Pregunta 3. Santiago tiene su empresa de armado de toldos para eventos. Sin embargo, el personal con el que cuenta trabaja de acuerdo a lo que se presente, pagándosele por día trabajado. O sea, él le paga por jornada trabajada. Podríamos afirmar que el personal de Santiago se clasifica como, ya, ¿qué es el personal de Santiago? Son obreros, bueno, son obreros, por lo tanto se recibirán un jornal, ¿no? Ellos recibirán un jornal. 3, barquito. 3, barquito. 4, vamos con la 4. Ya rápido, que estamos un tercio del solucionario recién. 4. Un trabajador independiente trabaja prestando un servicio técnico o profesional y recibe como pago su honorario, a diferencia de un empleado que trabaja con un horario y lugar establecido por la empresa y por el cual recibe como, ya, un empleado que recibe, muchachos. Excelente, pues no, un empleado recibe un sueldo. Ya está, ¿no? ¿Ves? No está difícil. 4, casita. Que te paseas, que te ranqueas con estas preguntas. Vamos con las 5. 5. Recién vamos un tercio, ¿no? 5. Carla es una joven que no tiene experiencia laboral alguna. Solo se dedica a estudiar en una academia para ingresar a San Marcos. Dentro de la estructura laboral establecida por el INEI, Carla, ¿dónde la ubicamos? ¿Dónde ubicamos a Carlita? ¿No? Dentro de la estructura laboral, ¿dónde ponemos a Carlita? Carlita será una desempleada. ¿Quién era el desempleado? El desempleado o desempleado abierto, el desempleado a secas o desempleado abierto, ¿es el que trabaja? No. ¿Es el que busca trabajo? Sí. Pregunta, ¿Carlita está buscando trabajo? No está buscando trabajo. Ya, no es empleada, no es desempleada. Profe, ¿es cesante? Cesante es el que busca trabajo con experiencia, tampoco es cesante. Carlita es inactivo pleno, porque el inactivo pleno es el grupo de población que no trabaja, ni busca trabajo, ni tiene el deseo de hacerlo, porque tiene otra prioridad, ¿no? Vagar es una de ellas, caso de los ninis, o estudiar, como el caso razonable de la mayoría de población consciente, ¿no? Como es tu caso. 5 daditos. 6, vamos con la pregunta número 6 ahora. Pregunta 6. Nancy acaba de dejar su empleo pues considera que las condiciones en las que se encontraba no eran adecuadas. Por el momento se encuentra en la búsqueda de uno que colme sus expectativas salariales. Es así que la podemos considerar. ¿Cómo consideramos a Nancy? Mira, Nancy no está trabajando, pero está buscando trabajo. Si está buscando trabajo, pero no trabaja, ¿qué es Nancy? Nancy es desempleada. Nancy es desempleada. No es subempleada, recuerda, el subempleado sería la primera, ¿no? La primera parte quizás nos da, aunque no nos habla de horas y de ingresos, la primera parte nos da a entender que probablemente era subempleada, pero ya no lo es, porque ya renunció, ya dejó su trabajo, está asignada. Ahora, ¿está buscando trabajo? Sí, entonces es desempleada. Incluso puedes clasificarla, ¿no? ¿Es una desempleada cesante o aspirante?
Es una desempleada, cesante o aspirante. Cesante, ¿no? Tiene experiencia, pues claro, ¿no? Es una desempleada con experiencia, ¿no? Ese es el caso de Nancy. 7. El ingreso mínimo, acá te quiero ver, te lo he dicho en la parte teórica, el ingreso mínimo que debe recibir un trabajador para cubrir sus necesidades vitales, ¿cuál es? ¿El salario cuál? La mayoría me responde el salario mínimo vital. Mérida es la única que me ha respondido diferente. ¿Cuál es la respuesta correcta? La de Mérida. Profe, ¿cuál es esa? Muy bien, Lorena. Es el salario mínimo nada más. Profe, ¿cómo que el salario mínimo? Usted dijo que para cubrir la canasta básica. A ver. Pregunta, ¿el salario mínimo vital era lo que debe percibir un trabajador o es lo que debe percibir una familia? Correcto. Muy bien, Mérida nos dice, profe, es la familia. Muy bien, Lorena. Lorena y Mérida muy atentos. Es lo que debe percibir la familia. Profe, lo que debe percibir como mínimo un trabajador para cubrir sus necesidades vitales y que se entiende es lo protegido por ley, es el salario mínimo. Es el salario mínimo. No hay problema. Si te parece mínimo legal o mínimo, es lo mismo. Mínimo legal o salario mínimo es lo mismo. ¿Sí? Entonces, pregunta 7, avión. ¿Mínimo o mínimo legal? Es lo mismo. 7, avión. 8, vamos con la 8. Rápido, por favor, que el tiempo ya nos ganó. A la población económicamente activa, debido a su participación en la producción, también se le denomina, hoy hemos dicho esto, a la población económicamente activa que va y vende su trabajo. Muy bien, Daniel, muy bien, Luciana, muy atentos. Me dicen, profe, se les llama oferta laboral. Oferta laboral, porque ellos venden su mano de obra. Profe, ¿el PI es oferta laboral? Pregunta, ¿tú eres oferta laboral? ¿Tú has salido a vender tu mano de obra o te han comprado tu mano de obra? No. Profe, usted, profe, claro, a mí me han comprado mi mano de obra. Profe, si usted estuviera desempleado y buscando trabajo, también sería parte de la PEA o oferta laboral porque la estoy vendiendo. Entonces, a la PEA se le llama oferta laboral. 9. Felipe está contento pues acaban de anunciarle un incremento de 200 en su remuneración. ¿Qué podemos concluir de Felipe si le acaban de anunciar un aumento de 200? Correcto, muy bien, Carlos. No podemos hablar del real porque no sabemos qué ha pasado con el real, pero sí podemos hablar de que nominalmente es un aumento. Si recibía 1000 y le agregas 200 más, su nominal ha aumentado. Numéricamente eso es un incremento. Realmente no sé si será un incremento, pero nominalmente sí. Entonces sí, casita la respuesta, ¿no? 9, casita. 10, vamos con la 10. Milagros ha notado que su salario le permite comprar cada vez más cantidades de bienes. ¿Qué podemos concluir? Si puede comprar más bienes con su salario, significa que el salario real ha aumentado. Para que el salario real aumente, ¿qué tienen que pasar con los precios? Los precios suben, los precios bajan. Los precios pueden haber disminuido. Claro, si su salario implica adquirir más cosas, entonces probablemente los precios han bajado. 10, casita. 11, vamos con la 11, rápido, 3, 2, 1, 11. Una medida que podría ayudar a que de manera general la población tenga mayor poder de compra, ya, hay una sola clave ahí. O sea, si se ha congelado mucho tiempo el nominal, y yo quiero que la gente pueda tener más capacidad de compra, ¿cuál sería? Muy bien, Luciana. Elevando pues el salario mínimo, ¿no? Elevando el salario mínimo. Dentro de las claves es la única que se aproxima. Elevando el salario mínimo. Claro, si la gente se ha quedado mucho tiempo con 9.30, bueno, hay que aumentarle a 1000 aunque sea, ¿no? Para que de esa manera pueda ganar un poco más. 11, Barquito. Vamos con la 12. Pregunta número 12. Y última. El economista Francisco ha sido contratado para dar una charla magistral en la feria vocacional de los alumnos de la Academia DUNI. ¿Qué va a recibir él como pago? Bueno, él va a recibir como pago un honorario porque no es una persona que trabaje directamente en la academia, ¿no? Y lo habíamos dicho como ejemplo. 12, Barquito. Listo, chicos. Hasta ahí dejamos esta sesión. Cuídense todos. Un fuerte abrazo. Que tengan un bonito fin.